Buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, confirmame que se escuche todo bien. En principio sí. Empezamos, que está John también ya en la llamada.
Varo, ahora no puedo explicarlo lo del stream, o sea, lo del airdrop, no voy a explicarlo. Se oye bien, perfecto. Voy, un momento, lo del soplido, espera, lo soluciono. Un momento. Vale, espérate un momento, gente, que no encuentra lo de para que no se sople. Esperad. Vale, ¿podéis confirmar si así se escucha mejor? O petardea. Si petardea lo soluciono porque no encuentro el papel y como pues lo creo otra vez. En principio sí, pero eso, si me podéis confirmar que no pete y que no sea horrible. Ah, mira, ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado. Uy. Vale, perfecto. Bueno, pues ya estamos todos. Ahora llamo a John. Será una charla informal, la verdad. No será tanto de macroeconomía y tal, sino hablar con un trader de verdad y nada, y charlar un rato. Muy bajito, ¿no? Espérate, y ahora mejor, ¿no? Hacemos así, espérate. Mira si escucho bien. Y nada, y charlar un rato. Muy bajito, ¿no? Espérate. Vale, bajo el volumen. Y ya estaría. Vale, pues voy a llamar a John y empezamos. Vale, John. A ver, ¿puedes hablar? Vale, pero no te activa sonido. A ver ahora, John. Sí, probando. Vale, ahora sí, perfecto. Entonces hacemos así. Buenas noches a todos. Entonces, espérate porque no te van a escuchar. Hacemos así. Pam, pam, pam. Te subo el volumen al máximo y esto también te subo. Y esto lo bajamos. Creo que la música va a tener que tener. Música al palco. A ver, yo creo que se escucha bien. Se le oye flojito. A ver ahora. Habla un poco, John. Sí, probando. Buenas noches a todos. Sí, ¿no? Ahora sí. A ver. Genial. Habla un poco, John. Sí, probando. Buenas noches a todos. Sí, ¿no? Ahora sí. A ver. Genial. Habla Baja la música, voy. Es que es una mierda, porque se me petó el Discord y... A ver... Si no, Parece que estoy muy fuerte yo. Baja ya John un poquito. Voy. Boom. John tiene DJ. buen micro, no como otros. Bueno, le harían buena puñalada, Buena puñalada. Que ha subido... Sí, este lo voy a subir en YouTube incluso. El micro del youtuber. Vale. Pues eso sí. A ver. Si se escucha algo alto y tal, me vais diciendo, ¿vale? Pues a ver si pongo así. Espera que pongo todo a la derecha para no liquear nada, por si acaso. Se lo gasta todo en meme. Sí, eso es verdad. Vale, entonces hacemos así, quitamos esto y
podcast, ya está. Mira, esto queda bien, que parece que cuando hablamos y todo, así que perfecto. Vale, un hacker. Vale, yo aviso que si se nos escapa alguna expresión en catalán tenéis que entenderlo porque yo con John hablo en catalán. Entonces Sí. es algo duro. Se hace raro, pero bueno. Se hace raro. Sí, sí. Bueno, pues John, a ver, yo creo que aquí la gran mayoría de gente te conoce, pero... Y es lo que digo, espérate, voy a hacer un Kit Kat. Yo creo que la charla sea lo que te he dicho, entre colegas, ¿sabes? Como si quedásemos a Vale. tomar un café. O sea, nada de... Bueno, yo no te voy a hacer preguntas técnicas, puede ser alguna que salga, pero no es la intención, ¿vale? Que yo sea más como conocernos. Y Vale. nada, que si te puedes presentar, para que te puedan conocer. Vale. Vale, sí, te agradezco el tema porque realmente ya estoy llegando ya a estas horas y a las alturas del año bastante fundido de la cabeza y yo para mí estas horas ya son muy tardes. Pero bueno, para quien no me conozca, me llamo Joan, en las redes me conocen, bueno, en YouTube y todos estos sitios por John Economics y realmente soy de los grandes. Yo cuando voy a eventos con Ray y compañía soy de los papás, tengo ya tocando los 40 dentro de pocos meses. Y todo surgió a raíz de que yo realmente empecé con 16 años, o sea, a operar y a trabajar un poco en los mercados. Y como el efecto como salir de la cueva fue a raíz de hace un año y pico que con un amigo que precisamente yo le estaba ayudando a crear su canal y yo tenía un grupo con él y otros más que pues les hacía vídeos diarios de cómo estaban preparando la sesión, cómo veía el tema de datos económicos o a macro y demás. Y uno de ellos me animó a decir, ostras, ¿por qué no esto mismo que haces para nosotros lo maquillas un poco? Te curras una super miniatura, le pones 4 efectos y lo subes a YouTube. Y yo le dije, esto no lo va a ver nadie. Y así empezó. Bueno, empecé a subir vídeos, empezó a tener buena acogida. Y bueno, está durando porque es mi trabajo diario. Realmente, si yo tuviera que hacer algo de más por crear contenido, no estaría aquí. Porque yo no me gano la vida con esto. Pero vaya, es algo que está ayudando a la gente, me gusta la comunidad que está creando, porque es una comunidad que por lo menos la respuesta que estoy viendo es sana. Tema hater no tengo nada y tampoco, y es que me da absolutamente igual si los tengo, porque realmente, vuelvo a repetir, no vivo de esto, por tanto me da absolutamente igual. De hecho, no los filtro, sino que los dejo pasar todos y que ellos mismos se den a manifestar. Y nada, y divirtiéndome aquí, y a raíz sí que doy gracias de haber entrado en este mundillo, porque he conocido a gente como Arda y demás gente que realmente vale mucho la pena, y me sorprendía, sobre todo por su juventud, cuando lo conocí ya físicamente, me acuerdo en Madrid, en el Wizzing, y la forma de hablar y pensar me recordaba mucho a mí cuando tenía su edad, en temas sobre todo enfocado a póker y a tema estrategia y cómo calcular todo y pasarlo todo al modo científico y tal. Y desde entonces pues tenemos una relación muy buena, me encanta y me flipa hablar con él porque es una visión distinta a encarar temas que me recuerda mucho a cómo los encaraba yo. Y bueno, no enrollarme. Y eso, y que estoy aquí y que soy un friki de los mercados, estoy todo el día, todo el puitero día enganchado. Y de hecho, hoy es mi última, de hecho ya estoy bajando ritmo. Y si va todo bien, mañana por la mañana es mi última sesión así en London. Y quiero cerrar unos días el chiringuito porque llevo a full desde mayo, junio, que tuve que realizar un express, unos informes para tema de gestor de Family Office. Y se me ha ido de las manos y llevo un verano que no he parado ni un solo día. Tuve que bajar el ritmo, de hecho, del canal porque ya es que ni podía grabar. Y si va todo bien, me tomaré nada, 4 o 5 días para absolutamente no hacer nada, para intentar llegar con fuerzas a lo que yo creo que es la parte fuerte del año, que empezará a partir del 14-12 de septiembre hasta mediados de octubre, es donde hay que realmente hacer el trabajo, que el trabajo de hecho ya está hecho de todo este verano y será solamente esperar y colocar. Entonces, es lo que estoy esperando, pero necesitaba días de fiesta porque realmente, ya se lo decía antes a Ardai, que yo llego, por ejemplo, a esta charla fundido de la cabeza, y me levanto ya ya me notaba estos últimos días muy reventado y necesito un descanso. Y parar y de todo y en 4 o 5 días, y sé que eso es muy poco, pero en una semana ya volver a tope. Qué guay, qué guay. Por eso, John, hacemos charlita tranquilita para que no tengamos que pensar y... Y perfecto. Bueno, muy buena presentación, La verdad, muy buena presentación. Yo no sabía que habías estado tan a full. A ver, yo también, En verano también he estado muy a full, pero no sabía que habías tan... con tanto ímpetu. Que ahora tenías que tomarte incluso 4 días de vacaciones y tal. Sí, sí, había llegado a un extremo que era muy... De hecho, a partir de mayo empezó el exceso de trabajo, tanto al nivel que tengo yo de mi propia gestión, como por los trabajos que hago externos, y ahí empezaron a surgir bastantes problemas y de tema de volumen de trabajo y realizar informes de ciertos sectores. De hecho, en mayo, junio estuvimos muy centrados trabajando en informes de materias primas, concretamente petróleo, todo lo que es tema uranio y demás, que ahora estamos viendo que está petando. Pero bueno, era un trabajo previo y fueron informes muy duros de hacer, sobre todo investigación en tema asiático,
y llevaron mucho tiempo. Y aparte, ahí solo solapé también con un curso que hice también de métricas on-chain, que empecé a entrar un poco más en el mundillo. También se solapó con mi gestión diaria y todo eso se fue acumulando y no cesó hasta apenas finales de agosto. Y ya me ha llegado a un punto que ya ni ya ni podía seguir el ritmo. Entonces lo primero que empecé a recortar fue un poco el ritmo del canal y demás, a la espera de volver a tener un poco más de aire. Entonces ahora quiero tomar unos días de descanso y al volver a septiembre sí que volveré en modo más cueva, porque es cuando realmente hay que, para mí será el evento importante de los próximos meses. Y a partir de ahí, pues empezar ya otra vez, ahí poco a poco recuperar la estabilidad y del ritmo normal. Qué guay, qué guay. Mola, mola, mola. A ver, también yo siempre... Que también... Y antes has dicho una cosa, que has dicho lo de crear contenido, que es que lo que te gusta y tal, que a mí también me pasa que yo empecé esto sin objetivo de llegar a donde he llegado, ¿no? Para mí era más, bueno, para mí DraLP era mi blog de notas, mi diario, y subir poco a poco y al final pues a la gente le acaba enganchando. Y con todo el tema de lo que dices, lo de septiembre y todo, ha habido una cosa que tengo que aprender en mi vida, que es aprender a veces a decir que no. ¿Sabes? Es decir, tantos proyectos, tantas cosas, que al final dices que sí porque realmente te apasiona lo que haces, pero llega un punto y dices, es que no, literalmente no puedo, o sea, no es que no tenga disciplina, no es que no tenga energía, no, es que no puedo, ¿sabes? Literal, no me da tiempo, o sea, y a veces, una vez lo hablaba con mi hermano, que muchas veces es mucho mejor como decir en 3 o 4 cosas no y centrarse en unas y decir, va, esto lo voy a hacer súper bien, y también para tener la mente fresca. Correcto. De hecho, a mí en ese aspecto me ha pasado porque yo en esto de tema de las redes soy muy novato, soy muy iluso, no tengo ni idea de cómo va el tema. Y soy una persona que siempre de por sí me cuesta decir mucho que no. Y a raíz de tener más exposición, pues empezaba mucha gente a contactar conmigo para hacer charlas, hacer tal. Y al principio te hace como ilusión de hablar, pero hay un momento que el volumen de trabajo Sí, sí. ya hace mella. Y yo desde hace ya 20, 30 días ya notaba que me afectaba en el rendimiento de las mañanas. Y lo que hice fue juntar en esta semana todas las charlas que tenía pendientes y reventarlas todas, porque cuando vuelva a septiembre entro en modo cueva y me gustaría, a partir de ahí, y empezar a lo que dices tú. Depende qué cosas, a saber filtrar un poco, Sí, porque es que ya sí. no llegas a más. Y te sabe mal, ¿eh? Porque pero es que ya no llegas a más. Es que Pero no puede ser. también es lo que Entonces, toca, John, también es lo que toca. O sea, sí, correcto. Pero claro, en el fondo esto no deja de ser un hobby. Es que muchas veces gente me dice, ostras, ¿y por qué no te coges un miniaturero, un editor y tal? Y digo, pues que es que yo sí, no tengo sí. intención o sea, yo no vengo aquí a crecer un gran canal. De hecho, mi edición de vídeo la lleva un familiar que tenía problemas en tema laboral y le dije, toma, quédate con la edición, me la haces tú, porque yo hasta entonces, hasta hace ya un año que me la lleva él, para mí era un auténtico lastre y eso sí que me ha dado dolores de cabeza. Y se la di a él y dice, toma, te quedas con la edición y todo lo que del canal para ti. Yo no quiero saber nada. Pero eso sí, quítame la edición de encima. Y entonces la está llevando él y mira, en parte pues me siento bien porque es un sustento económico que le entra a él y le ayuda. Pero no, yo sé que podría crecer, hacer mucho mejor yendo a profesionales que me hicieran miniatura, me hicieron Sí, sí. shorts, me hicieran 20.000 cosas. No, yo le dije a él, haz lo que tengas que hacer. Si quieres hacerme shorts, haz shorts. Si quieres hacer mejor miniatura, haz lo que tengas que hacer. Pero diferenciar el hecho de que como a ti te ha pasado, supongo, el hecho de crear contenido es una espiral que siempre piensas, bueno, voy a hacer un poco más y después pararé. Sí, sí, no. Y no paras. Sí, sí, Es sí. una locura. Sí, No sí. paras. Es como que te absorbe decir, bueno, es que ahora tengo que mejorar aquí. Cuando acabas aquí, no, es que tienes que mejorar el SEO de no sé qué. Ahora la miniatura. Ahora. Y ¿esto qué es? Sí, sí, Y dije, era mi hobby y está pasando a ser mi tortura. Sí, no, no, sí. no, fuera, fuera. Y yo cuando ya lo noté, sobre todo hace ya un mes y algo, que empezaba a afectarme a nivel de rendimiento por las mañanas, dije, afloja. Entonces pues empecé a aflojar el ritmo de vídeos, dije, o aflojo o lo dejaré. Digo, porque lo primero que tenía claro era que si esto me afectaba en el ámbito laboral, tenía que dejarlo. No. Y a partir de ahí, pues empecé a diversificar y sí que aprendí que a decir, bueno, cuando acabe todo este boom de trabajo, a la vuelta, lo que llamo yo la segunda temporada, tengo que empezar a filtrar más y a saber decir que no. Y Ya, entonces ya. seguramente baje el ritmo de exposición y me centré más otra vez en modo cueva porque se me estaba yendo de las manos. Bien. A mí justo también el otro día me habló un chico por privado que me quería proponer también cómo llevarme todas las redes, que el tío había hecho marketing, que no sé qué, para hacerme reels y tal. Yo le dije, uy, quita, porque yo ya sé hacia dónde va este rollo y cuando empiezas a escalar es más curro. Ya no sé qué, Sí, pasan y, tal, Si yo de hecho, por ejemplo, tú, John, contestas a todo el mundo. sí, es que ahí está el problema, que no sé decir que no. Entonces, a Claro. la mínima que tengo un tiempo libre, y eso es lo que me preocupa, que a Sí, la mínima sí. que tengo un tiempo libre que antes dedicaba para ir a correr, para ir a hacer deporte, para estar con mi hija y tal,
ahora me siento en el jardín y me pongo a mirar el móvil y acabo respondiendo mensajes. Y cuando me doy cuenta me he pasado mi tiempo libre siguiendo conectado respondiendo mensajes. Entonces tengo que hacer algo al respecto. Y justamente ahora me recuerda cuando tú me comentas que hay gente que te contacta y mucha gente lo hace de buena fe, Sí, sí. pero yo le respondo, vale, ¿me quieres llevar esto? Perfecto. ¿Me vas a molestar en algo? Hombre, sí, claro, tener que preguntarte cómo... Ya está, fuera. No, porque me vas a dar más trabajo. ¿Va a mejorar mucho? Seguramente. Pero es que yo no busco eso. Claro, es que Y... justo eso, no, pero porque el key, es decir, por ejemplo, para mí lo de la cueva y todo, yo ya siempre los he comentado que era durante el bear market, tal, no sé qué, porque, o sea, a mí este Q2 me ha ido muy bien. Bueno, ahora con Shia palmao, pero, pero que mucha gente me dice eso, no, escalar, tal, y dices, pero es que tampoco, es que es la frase de no quiero ya, ¿sabes? De decir, no, o sea, porque si no es too much, porque encima también a mí me siento mal no contestando a la gente, pero creo que llega un punto en que la gente porque a mí me ha pasado con la gente que miro en streaming, que creas un vínculo. Sí. Entonces, claro, la gente muchas veces, yo ya, por ejemplo, cuando hice la cueva de Drive puse como muchos estándares de cosas que no voy a responder, porque mucha gente también depende de ti en las inversiones y es una cosa que yo quiero cortar siempre, ¿sabes? Yo no contesto nunca preguntas de cuándo vendo esto ni cuándo compro, porque para mí es como haz lo tuyo. Porque hay un punto en que, claro, si luego haces TikTok, luego te metes a hacer Reels, porque tú creo que sales en Reels, ¿no? ¿O no? Sí, hubo un tiempo que el guionista, bueno, el que me edita hizo reels, hizo Vale, cosas es de que me estas. suena, es que me suena. Sí. Claro, todo esto empiezas a escalar y es que entonces si no paras a No, escalarlo, no, te no tienes que paras. dedicar a esto. Ya, Entonces tienes que dedicarle una correcto, parte ya como el trabajo. Y correcto, yo ahora mismo no tengo, correcto, no hay tiempo. Es que no. Y correcto, sí que es verdad que lo que dices tú, que por suerte tenemos comunidades que son comunidades sanas, ¿eh? Y correcto. la propia comunidad, Y listas, y cuando yo hago, listas. yo no hago un vídeo, lo dicho, dice, mira, lo siento mucho, es que no puedo porque voy a tope. Y ellos mismos te dicen, no respondas, ya con que solo hagas el vídeo es suficiente. Y ya dices, ostras, encima suerte que encima la comunidad es buena. Ya, Pero esta segunda temporada justamente lo quiero enfocar desde la manera de decir, voy a intentar hacer el mismo contenido o hasta más, pero con matices. Serán vídeos quizás menos elaborados, más directos, como más naturales, para evitar aún más trámites de profesionalización, más trámites de edición. O sea, como más sencillo todo, pero mi intención es seguir mostrando el trabajo del día a día de un trader. Pero ya, sin que eso tampoco me afecte a mí, que es lo que quiero mirar como... Y la línea esa es muy fina, y ese es el problema. ya, ya, ya. A ver, ya. Y da miedo eso, ¿eh? Da miedo eso cuando... Claro, yo hasta entonces yo no había dado este salto a hacer público y a veces comentas inversiones y ves que la gente las hace. Hey, Y dices tú, ay. Pues claro, tú no sabes lo que hay detrás, cómo está cubierta esa posición, cómo está elaborada, cómo se ha formado esa posición. Simplemente te estoy diciendo que estoy largo, estoy corto, pero no sabes cómo he entrado, cómo no he entrado, qué posición hay, qué riesgo he tomado, qué intención hay, qué objetivo. Falta tanta información que da miedo a veces decir depende qué cosas, porque involuntariamente sabes que hay gente que lo hará. Y porque tienes el sesgo como de confirmación. La gente cree que lo que dices tú se va a cumplir siempre. ya. Y no siempre es así, porque se falla mucho. Pero dentro de ese fallo, yo sé cómo lo voy a gestionar. El problema está que cuando yo lo gestione, quizás no te lo comento, porque a lo mejor no te lo digo hasta el vídeo de mañana o de pasado mañana. Y de mientras, esa posición se puede ir abajo un montón de porcentaje. Entonces, claro, esa relación, como no es una relación profesional como puedo tener yo con mis clientes, eso a mí a veces eso me da miedo. Yo es que hice un disclaimer muy grande, John. Entonces tuve una tranquilidad muy grande de decir al principio, no, un disclaimer de una página de explicar cómo iba a funcionar, de rollo, yo no hace falta que avise cuando vendo ni cuando compro y todo, porque al final es eso, o sea, yo me daba cuenta de hecho, muchos grupos de calls y todo esto, que yo avise, esto no es un grupo de calls, esto es un grupo de que veáis cómo, por ejemplo, ahora cuando empezó a caer Bitcoin, pues yo ya dije, bueno, entramos en etapa hard mode para mí, es decir, no voy a tradear nada, de hecho llevo sin tradear, bueno, sin comprar nada en un chain ni nada, porque considero que estamos en hard mode y digo, mi objetivo ahora es estudiar y hacer airdrops. Y cada día, yo por ejemplo, en la cueva de Drive, cuando me salió muy bien Rollbit, lo de Miller y tal, subí mucho. Y yo dije, sé que mucha gente ha entrado aquí con la expectativa de que pueda decirles cosas para seguir ganando dinero. Y digo, para ver estos resultados, yo llevo 6 meses esperando Rollbit en pérdidas. Que ahora sí me he hecho un por 8 y la gente está flipando. Pero claro, yo digo, lo que a veces la gente espera, que es estas calls, que la gente en estos grupos que vale 20 euros al mes y te hacen calls, que bueno, que hay gente que realmente lo sigue. Cuando llega un punto donde es que es esta como responsabilidad que llegamos a coger, que Sí. es como
que da rabia porque realmente no quiero. Yo explico lo que hago o explico lo que pienso no para que la gente me siga, sino para que vean mi razonamiento. Es decir, por ejemplo, yo ahora estoy estudiando y Correcto. estoy haciendo airdrops, es eso. No puedo forzar a hacer cosas para ganar dinero. No, ahora mismo el mercado está quieto, no puedo intentar. O sea, obviamente que habrá monedas que suban, pero en general no. Entonces digo, me estoy quieto. ¿Qué toca? Farmear airdrops y estudiar. Y cada día lo pongo. Buenos días, empezamos rutina. Farmear airdrops y estudiar, ¿sabes? Cada día. Correcto, si yo de hecho yo entré en la cueva, en la cueva de verdad, precisamente porque quería entender el planteamiento y pensamiento de cómo estructuras escenarios. No entré en modo chat de señales, de compra o de venta, Correcto. porque creo que es lo erróneo. Pero sí que es verdad que da miedo porque mucha gente a veces entra en estos sitios o ve mis vídeos, por ejemplo, o de otra gente y lo enfoca de esa manera. Yo creo que hay que intentar ver la vertiente más de cómo lo estructura, qué thinking process hay detrás, qué pensamiento, cómo lo Correcto. planifica, porque es de donde realmente ahí vas a sacar oro, de esos pensamientos. Yo siempre, en ese aspecto, soy muy obsesivo y yo siempre me he devorado contenido de tema de rutinas, tema de elaboración de procesos, porque es donde realmente está el valor. Porque la frase final, la señal final, claro que se puede copiar, pero intenta elaborar cómo llega a esa frase final, es la clave. Sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que me obsesioné más también es en intentar entrar en grupos muy buenos para poder leer a la gente. Pero no para Sí. seguirles, sino quiero leer cómo llegas a esa conclusión. O sea, quiero entender qué has visto para decir, ah, vale, justo eso, ¿sabes? Mira, y respecto a esto, yo hace años yo tengo amigos, o bueno, conocidos y dos amigos que operan acciones americanas cada día. Son intradays de acciones americanas. Pues yo muchas veces he ido a sus oficinas, a su casa, y me he sentado al lado suyo y no he abierto la boca. Yo solo quiero ver y muchas veces me pongo ahí a mirar cómo trabajan, cómo hacen, cómo ejecutan. Y me da igual si ganan o pierdan. Y muchas veces me dicen, ostras, pero solo es el hecho de ver ejecutar o ver trabajar o plantear, eso es oro. Ver ese proceso, que es lo que yo creo que tiene también mucho valor en lo que muestras tú en la cueva. Es decir, muestras el cómo planteas, el por qué llegas a esa. ¿Por qué compro Chia, por ejemplo? Por esto, por esto, por esto, por el planteamiento, por la narrativa, por el efecto FOMO, porque si el CEO hace esto. La forma de plantearlo, da igual el resultado. Hay que primero plantear cómo es el proceso. Porque el resultado muchas veces no está. No, es como en el tema del poker, el trading, el resultado no depende de nosotros, el proceso sí. Entonces analiza Correcto. el proceso, porque cuando detectes una falla, una ineficiencia en el proceso, eso sí que es replicable. Y ahí es donde está el valor. Correcto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y me acuerdo que cuando empecé, lo típico, bueno, la inocencia. De hecho, ayer que estaba con un colega y sacamos los apuntes míos de criptos, que tengo 4 libretas, y las primeras cosas que empecé a aprender era, por ejemplo, qué es spot, qué es fiat, qué es una limit order, ¿no? Qué es un market, o sea, todo como cosas muy sencillas. Y empecé a tirar hacia la derecha y vi cuando en mi primera etapa de intentar ser trader, porque te piensas que eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Y veía como va, no, compro aquí, si sube un 2% vendo, tal, no sé qué. Y me acuerdo que eso lo cogí de Sasser, porque no sé si se conoce Sasser, bueno, es un trader aquí de Twitch. Y al principio me pasó que fue la idea esta de que, o sea, tienen razón, ¿no? Pues los voy a copiar. Que luego al cabo de un mes ya me di cuenta diciendo, vale, esto no funciona así, voy a tener que desarrollar mi propia estrategia. Y de hecho, soy una persona que me cuesta mucho copiar lo que la gente hace. O sea, puedo observar y puedo tomar de referencia y al final diré, vale, lo hago. Por ejemplo, yo con mis socios he tenido muchos problemas de decir, ellos han ganado mucho dinero y yo no, porque no les hago caso. Porque necesito como yo entender todo el proceso, ¿sabes? Y que al final me tengo que apalancar de mis amigos. Pero también es eso de mucha gente se pone esta idea de voy a depender de alguien. Y yo les digo, si tienes que depender de alguien, es que es mucho mejor que compres Bitcoin, no hagas absolutamente nada, porque siempre vas a ir con un pequeño retraso. Por ejemplo, antes de que cayese Bitcoin, que estábamos en 30.000, a mí me dio un brote por la... O sea, bueno, salió Shibarium, hubo un fail, yo estaba, de hecho, en las fiestas, bueno, hasta que donde me dijiste que me viste, justo estaba Sí. ahí, y me empezó a dar como un brote, diciendo, uy, Shibarium va mal, no sé qué, tal, no me fío del mercado, y fui a casa, devolví todos mis préstamos, empecé a tirar shows de cobertura, bueno, esas clases que, ¿te acuerdas que hicimos? Bueno, que me hiciste una masterclass de shows de cobertura, pues eso, lo Sí. empecé y lo puse por Discord. Pasan 3 horas, me voy a dormir, me despierto, pum, mercado nuquea 25, bueno, todo el mundo en pérdidas, tal. Entonces, claro, yo dije, pues eso es muy importante que vosotros hagáis vuestras cosas, porque claro, yo vendí bien
no quiero decir chiripa, porque realmente tuve el proceso mental, pero si copias a alguien siempre vas a ir un paso por detrás. Y ese paso por detrás a nivel compound es enorme al final, porque como vendas un 1% por debajo y compres un 1% también mal, al final el EV Plus, o sea, la gráfica del póker iría para abajo, ¿sabes? Correcto. Si es que es el problema de cuando copias algo, a mí, por ejemplo, me genera mucha inseguridad. El hecho de ejecutar cosas sin saber el por qué las hago me genera mucha inseguridad. Y, por ejemplo, el otro día tuve una charla que me explicaban, bueno, ¿qué recomendarías a alguien que empieza análisis técnico de cero? ¿Qué haría? Y diría, mira, yo si montáramos esto como una trayectoria, un trabajo, ponte que son unos estudios reglados de 5 años. El trading estaría en el último año, el 5, porque Ya. del primero al quinto hace falta una formación previa para entender cómo reaccionar depende en qué eventos en el quinto año. Tú en el primer año podrías empezar haciendo una gestión pasiva, dedicándote a invertir en indexados, en renta fija, en cosas que son muy pasivas, son gestoras pasivas, y después tú de mientras te empiezas a formar justo lo que has dicho tú, que es un spot, que es fiat, la formación básica, la base, para tener una buena base en tema económico. Un segundo año de carrera ya podrías, por ejemplo, evolucionar a ya que es la gestión activa. Ya tú, con tu criterio, porque ya tienes un conocimiento, una base de cómo va la economía, la macroeconomía, ir a gestoras donde hay gestores capacitados y decir, vale, selecciono este gestor porque su narrativa, su criterio va alineado con mi pensamiento. Gestiono estos fondos que son más picking de acciones, más concretos, tal. Y ya tienes una gestión más involucrada. Eso es el segundo año, porque tienes ya algo más de conocimiento de mientras sigues machacando todo, machacando todo. Un tercer año ya empezarías a tocar ya productos derivados, ya empezarías a tocar futuros, empezarías a introducirte en tema opciones, que es muy importante, por tema coberturas, empezarías a hacer los edge, los rollovers, ya empezarías a tocar cosas más profesionales, un material más profesional, que es donde realmente está el potencial de todos los activos que hay en bolsa hoy en día. Y como cuarto y quinto año, un poco fusionado, como máster de final de todo, empezarías a entrar en análisis técnico, porque es ya el cúmulo, es el sumum de todo, porque es cuando ya bajas. Yo, por ejemplo, en mi sesión de London, yo opero en gráficos de segundos y minutos, todo pasa muy rápido. Pero claro, está todo muy mecanizado ya, porque tienes Ya, ya bastante, aparte ya con un teclado auxiliar, tienes todo muy con macros, ya tienes todo muy machacado el plan de trading, pero es que tienes un bagaje detrás que muchas veces tú estás entrando, justo lo que dices tú. Yo, por ejemplo, puedo mostrar por el canal de YouTube que estoy haciendo un long o un short en eurodólar, pero a lo mejor lo estoy haciendo mostrándote un patrón de gráfico. Pero yo a lo mejor lo estoy haciendo por una macro que vi hace un tiempo o por un evento que pasó antes de ayer. Por ejemplo, hace no mucho, cuando tocamos el 1.12 en eurodólar, yo me metí como agresivo a cortos, pero porque había visto una disfunción entre el rendimiento del DXY de la balanza de la cesta del DXY respecto a los rendimientos de los bonos de medio y mayor plazo. Por un descalce de plazos, el DXY había hecho un nuevo mínimo que no le correspondía, que era una divergencia muy extraña a nivel macro. Y en cambio el eurodólar había hecho un máximo. Yo sabía que ese máximo era falso en una probabilidad muy alta. Y por eso entré corto. Pero yo por eso en ese corto, yo me desbalanceé a más riesgo con una protección más amplia, justamente por el macro. Claro, eso lo aprendes a lo mejor en el primer o segundo año de carrera. ya. Y cuando llegas al quinto, que es como la guindilla, que ya te vas a pegar con los gráficos, estás reaccionando a gráficos con una proyección de lo que aprendiste en el pasado. Entonces, ¿por qué se enseña mucho análisis técnico hoy en día? Porque yo es muy fácil explicarte a ti, mira, Dae, tira esta línea y cuando el precio la cruce, entras. Esto se entiende en una tarde. Pero ¿cómo te explico yo el fundamento a nivel macro, a nivel rendimientos, cómo impacta, cómo tal? Y al final acabamos en el gráfico. Eso tardas mucho tiempo. Entonces, es mucho más fácil venderte un curso de un mes de análisis técnico porque lo vas a entender. Y si palmas, te diré que, bueno, te falta trabajar el psicotécnico y la parte psicológica, que no que decirte yo decir, bueno, tengo que hacer contigo un trabajo profundo de muchos meses para enseñarte la profundidad del mercado, la fontanería, para después pasar al tema gráficos. Por eso digo que normalmente se empieza la casa por el tejado y pasar al tema técnico de entrada, que es lo más atractivo, porque es más accesible y más fácil de aprender, muchas veces supone grandes problemas. Y es lo que pasa a mucha gente, que hace falta un trasfondo, no simplemente es tirar flechas. Sí que es verdad que hay ciertos sistemas que son muy cerrados y caen menos a la interpretación. Y entonces tienes que darle un peso muy importante a la gestión de riesgo. Si tú no quieres decir, yo no quiero saber nada de macro, no quiero ni mirar noticias, y te digo, vale, perfecto. Entonces, análisis técnico, que sepas que se te va a desbalancear mucho hacia una buena gestión de riesgo muy buena. Porque tendrás que pulir todo ese desconocimiento o esas variables que son que no conoces, que es de la parte de macro, en una muy buena gestión de riesgo. Entonces tienes que potenciar tus esfuerzos en gestión de riesgo. Y no al revés, porque al principio nos machacamos en aprender sistemas de trading, ahora voy a aprender las bandas de Bollinger, las medias móviles, las ondas de Elliott, no sé qué, y digo, no.
Aprende un sistema que te encuentres cómodo, que se adapte a tu forma de trabajar, a tus horarios y que te encuentres bien. No te veas agobiado, ni tampoco vayas lento ni aburrido, que más o menos se adapte a lo que tú buscas, tu forma, tu personalidad. Cada persona se adapta a un tema. Y cuando lo tienes, a partir de ahí, focaliza todos los esfuerzos en la gestión de riesgo. Porque si no, entre comillas, controlas todos los eventos externos a nivel económico, la gestión de riesgo coge un peso importante. Porque es donde vas a realmente a pelearte. Porque un analista técnico puro y duro es un gestor de riesgos. Entonces tiene que focalizar en la gestión de riesgo. Bueno, es que me encanta, John, hablar contigo porque en cierta forma me das como mucha razón a todos mis pensamientos y a mi odio a los traders y tal, que en verdad te exagero siempre por todo lo que has dicho, ¿no? Que empiezan la casa por el tejado, ¿sabes? De... Pero es que el 90... De hecho, hubo un día, ¿te acuerdas que te pregunté de cuánta gente de la cena había rentable y no sé qué? ¿Te acuerdas? Y me dijiste cero. Vale, pues... Pues yo flipé. Ya, No, pues... no, por si acaso, para no herir sentimientos, fue una cena que hice hace un tiempo. Tú ya sabes cuál es. Sí. Y me metieron ahí, no sé cómo, y estaba rodeado de 60, 70 influencers. Yo entonces no me conocía a nadie. O sea, yo era auténticamente desconocido. Claro, yo allí veía, pues la peña iba sobradísima de dinero, todos fardando de relojes, de cochazos. Era Soy una barbaridad. trader. Y yo iba ahí diciendo, hostia puta, tío. Digo, aquí la peña tiene que tocarla. Digo, venga, va, voy a intentar por lo menos sacar algo de provecho en la cena. Y empecé a sacar temas, tío, de tema trading, y ahí me di cuenta que nadie operaba, tío. Ya, Nadie. ya, ya, Todo ya. el mundo vivía de Tiran líneas, cursos, tiran líneas, tiran líneas. nadie. Yo flipé. Tío. Y iba con un compañero, con un conocido que íbamos de aquí a Barcelona, y le decía, y cuando estábamos en hotel, me ve la cara y dice, ¿qué te pasa? Y digo, tío, me he quedado flipando. Digo, no hay traders. O sea, no, si yo entonces hoy, en teoría, he estado compartiendo lugar con lo más top del momento, ¿cómo puede ser que no me sepan? Yo era flipante porque me puse a hablar con un chico sobre opciones y el tío acabó diciendo, hola, tío, hostia puta, lo que me acabas de decir. Y yo mirando diciendo, pero a ver, esto es lo que se trabaja día a día en opciones. Ya. Ya, tío, pero es que, como lo explicas tú, hostia, lo he entendido a la primera. Digo, no es que lo tengas que entender, si es que trabajo con opciones tienes que saberlo ya. Ya, O sea, no, lo tienes que cosas que saber, ya, yo ya. flipaba. Yo Ya, flipaba y ya. acabé a medianoche, a media cena diciendo, mira, ya paro ya, porque me voy a poner hasta de mala hostia. Y ahí me di cuenta, volviendo a casa, decir, porque no quiero ser creador de contenido, pero dije, hay un potencial aquí brutal. Digo, Sí, pues si me sí. pongo a explicar realmente cómo funciona todo, Aunque digo, también te no, digo, John, tú es explicas espectacular. todo, o sea, y tampoco llegarías como al nivel, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, la gente tampoco, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, el retail más retail, ¿sabes? O quiere consumir también como basura, porque es más fácil de entender. Porque lo tuyo tiene un esto de que dices, no, es que el primer año no te voy a explicar nada de tirar líneas. Te vamos a explicar gestión de riesgo, lo que has dicho todo de analizarlo todo, de... Llega un punto en que la gente consume el trading como es un curso de SEO o curso de tal, como de usar y tirar. Por eso también llegan a triunfar, porque son tan buenos comunicadores que calan, ¿sabes? Al final, y por eso tú me mola mucho que a veces te hago análisis social en tus vídeos, que no sé si te has fijado que tú tienes siempre las mismas visitas en los Las vídeos. mismas, sí, Eso siempre. es precioso. Y a mí también me pasa, a mí también me Hable pasa. de lo que hable, ¿eh? Y mira que las miniaturas son cutres y todo es muy cutre, pero sí, sí. Pero eso es lo Y, bonito, tío, eso es lo bonito, John. mira, precisamente aquí comentaba un compañero por el chat lo de hice un curso el año pasado antes de irme de vacaciones. Bueno, un curso. Pues, eran 6 o 8 vídeos que grabé en una tarde en 2 horas. Y nada, no explicaba nada, pero más o menos quería hacer ver pues cómo se trabaja un poco la estructura y el tema liquidez. Y la respuesta fue muy buena. Y la gente, oh, hostia, muy bien, alucina. Y yo alucinando, digo, hostias, no, tampoco he dicho nada. O sea, Ya, ya, ya. realmente no hay profundidad. Y me acuerdo que acabé el vídeo diciendo, bueno, ya hay algo que no explicaré, porque no me gusta decirlo, porque nadie lo está explicando, porque si se explica mal es muy peligroso. Y el tema, a ver, aquí porque estamos 4 amigos, pero el tema Sí es, que me hablaste, me dijiste esto no lo explico, lo de los hedges y todo, sí, ¿no? Ya, ya, es tema gestión de riesgo. Yo siempre lo he dicho, digo, es que muchas veces dices, hostia, es que me están enseñando un sistema que entro y hago un 1.20 y un 1.50, pero no entiendo por qué siempre clavo la zona de giro, pero me salta el SL, porque claro, tengo SL de pocos pips. Y digo, vale, tú seguramente estés trabajando bien y estás detectando bien las zonas de giro. Entonces, el problema lo tienes en la gestión, porque te saltan muchos SLs, más de los que te saltan, por ejemplo, cuando estás haciendo el backtest. Vale, perfecto. Yo solo te hago una pregunta. Yo hace años trabajaba mucho estuve de gestor de gestor de riesgos de salas de trading y gestionaba, por el tiempo que tenía allí, pues era de los más veteranos y gestionaba riesgo de los otros traders. Y a partir de ahí, pues vas haciendo contactos, vas conociendo pues otras mesas de trading de grandes bancos y gestoras y demás, etcétera. Tampoco me voy a enrollar.
Y el tema está que yo le decía a esa persona, tú fíjate una cosa, ahora mismo está todo el mundo hablando, todo el mercado hablando del famoso collar de JP Morgan. El collar de JP Morgan es una operación de opciones que lo que hace es medio congelar la operación. Lo que hace JP Morgan es que tiene un gran fondo donde hay unas posiciones muy cargadas que van a largos en el mercado generalmente, y con el collar lo que hace es congelar. ¿Qué quiere decir que congelar? Que las coloca cuando espera que momentos X de mercado pues puede aumentar la volatilidad y entonces congela la posición. Quiere decir que si sube gana menos, ¿Es delta pero neutral? ¿Es lo de delta si baja neutral? no, correcta, si baja no Vale. pierde. Sí, sí. Entonces yo le decía a este chico, tú fíjate, esta gente siempre va a largos o siempre va a cortos, pero nunca pierden. Y dirán, ¿tú no te has dado cuenta que nunca esta gente comenta que le saltan los SLs? Porque lo que utilizan son coberturas. Utilizan un tipo de activo que existe en el mercado que te da opción de congelar o hasta revertir la posición. Entonces yo le dije, mira, tú por ejemplo, tú ahora mismo tienes una posición de Bitcoin, estás largo en 25.000 y crees que va a bajar a 20. Dices, hostias, claro, es que yo, imagínate, yo ahora quiero. Pero si esto va a bajar 5 o 10.000, voy a perder 5 o 10.000 pavos. Pero claro, si lo vendo ahora y después se dispara arriba, me quedo fuera de Bitcoin. Y le digo, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues mira, no sé si poner un SL. Y digo, ay, si te salta, te echará fuera, ¿no? Le digo, congela la posición. Claro. ¿Cómo que la congela? Y digo, sí, congélala. Pero ya, pero esto los exchanges no te dejan. Digo, es fácil. Digo, piensa, ¿qué activo se mueve muy similar a Bitcoin? Y si haces un hedge calculando más o menos lotaje y posicionamiento para cantidades exactas, va más o menos igual. Ethereum, ¿no? Y digo, pues ponte corto en Ethereum. Congela la posición. Muy bien. Hostia. Sí, sí. Te digo, por ejemplo, algo muy sencillo. Sí, sí. Digo, pues esta gente hace eso. ¿Con qué te quiero decir con esto? Que cuando tú estás haciendo una operación que va ratio 1.10, 1.20, 1.30 y tú sabes que esa zona, por probabilidad alta, es una zona de rebote, entra largo. Y el SL digo, no lo coloques. Pero claro, esto tomarlo con pinzas. Sí, Porque, sí, cuidado, sí, sí, sí. claro, yo trabajo con teclados auxiliares con mucha rapidez, velocidad, y yo a la mínima que veo que no cumple o no veo el movimiento que me gustaría, yo congelo operaciones. Congelas, ¿no? Ya, es que qué guay, ya. Y entonces las puedo recuperar más abajo, las puedo cargar, es diferente, es una gestión más institucional. Bien. Por eso normalmente muchas veces el trades es que realmente el SL fue un activo que fue creado para crear comisiones y hacer saltar sobre todo Sí, las sí. posiciones retail. Sí, Los sí. institucionales no funcionan con stop loss. Ya, ese sería el resumen, pero sobre todo, precaución, sobre todo, no quiero ahora que la gente vaya sin Sí. SLs. Esto es muy peligroso. De Pero que hecho, sepáis que se trabaja así. de hecho, John, desde que hicimos la charla esa de los hedges, que yo quería empezar a hacerlo, de hecho me ha ido muy bien desde que estamos bueno, que hicimos la charla, porque longué las narrativas más fuertes y shorteé las narrativas más débiles. O sea, yo longué eso, Rollbit, V-Lady, todas estas, y shorteé, por ejemplo, Phantom porque había habido hack de multichain, luego Sandbox porque tenía los unlocks, y Ethereum. Entonces, claro, llega un punto donde, vale, cae o sube el mercado, o sea, tenía, ¿te acuerdas que te dije, bueno, es que no sé hacer los porcentajes y tal? Y entonces hice Sí. 80-20. Claro, llega un punto en que poco a poco, a ver, a mí me falta muchísimo, se me quedan muchos años hablando de aprendizaje, ¿sabes? Pero es este punto de todo el rato diciendo que al final acabas ahora esa frase de que es igual que en el póker, la gestión, ¿sabes? La gestión de riesgo, gestión de capital, porque mucha gente le pasa que, por ejemplo, con las shitcoins, ¿no? Y bueno, de hecho a mí me pasó al principio, que las shitcoins, bueno, no sé si alguna vez has hecho shitcoins, meme coins y tal, pero bueno, eso es la ludopatía máxima, ¿vale? El problema es que la gente otra vez no tiene la gestión de riesgo. Lo que pasa es que pierde una vez, pierde dos, pierde tres, y esas tres equivale a su back que confía más de, por ejemplo, Chainlink. Entonces, claro, digo, eso es la mala gestión de riesgo. O sea, tienes que decir, vale, tienes que entender que la probabilidad para acertar una shitcoin es de un 1,20. Vale, pues tienes que tener más de 20 tiradas, porque tienes que saber que vas a fallar 20. Claro, y ese es este punto de que al final te das cuenta que es igual exactamente en el póker, que tienes que tener una buena gestión de riesgo. Igual que le pasa en gente en el póker que con malas cartas acaba poniendo todas sus monedas, ¿no? Correcto, sí, que la clave es la gestión. Aquí decía un compañero que, ostras, sin ese LI por 100, 1% quedas liquidado. Es que el problema es eso, el problema es el apalancamiento. Si Claro. realmente tú tienes que ir a buscar unos porcentajes coherentes a nivel mensual y anual, no puedes ir haciendo un por 100 o un por 200 cada día. Entonces tú con una gestión de riesgo correcta puedes hacer ciertas gestiones, pero solo comentar que a nivel institucional trabajan así, no trabajan con esto de los, Porque trabajan con posicionamientos y coberturas. Porque tú, John, o sea, donde destacas más es en el tema de un minuto, gráficos de un minuto, ¿no? Sí, segundos, Vale. minutos sobre todo. Vale.
Ah, me parece increíble. Es que alguna vez me encantaría verte realmente, porque realmente es el antítesis mío, ¿sabes? Porque yo opero a 3 meses, ¿sabes? 6 meses de... O sea, a mí lo que me pasa con... Si bajo mucha temporalidad, lo que pasa es que veo tantos inputs que las emociones también se me disparan mucho más, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo con Shia, ¿no? Pues claro, cae y yo tengo días para procesar esa información, ves más confluencias, etcétera, etcétera. Claro, lo tuyo, que al final yo me imagino que ves tener en tu retina la cantidad de información enorme, que es lo que has dicho tú, que llega un punto en que ves patrones que a veces no sabes ni por qué haces algo y dices, no, es que es lo que has dicho tú, ¿no? También tienes en cuenta la macro, tal, no sé qué. Pero a mí es eso, cuando me voy mucho al scalping, mucho a... que a veces lo he intentado para practicar, no puedo porque hay tantas emociones. Es decir, claro, el gráfico empieza a subir y empieza a bajar, ¿no? O sea, no sé. A ver, que yo creo que al final cada uno ha de encontrar su dónde destaca, ¿no? Sí, realmente, a ver, sí que es verdad que es lo que más agota, ¿eh? Yo he notado con el paso de los años que igual como las sesiones de póker nocturnas también llegaba a un punto que no era lo mismo cuando tenía 20 y pico, cuando tenía ya 30 y algo, ya se notaba por las noches el cansamiento y que el rendimiento empeoraba. También en este tipo de operativas también lo estoy notando y seguramente sea lo primero que afloje o deje conforme vaya cumpliendo años. Pero aparte de eso también tengo mis operativas como tú, a nivel de horario, diario y demás, que en otros activos que también se cumplen ciertos patrones y hay otros tipos de gestiones, pero también se pueden operar. Pero si veo que en segundos minutos pues todo pasa muy rápido y tienes que tenerlo sobre todo muy pausado. O sea, la operativa de esta tan agresiva tiene que ser algo que yo siempre digo la misma frase, de que tienes que intentar aburrirte estando concentrado. Entonces la forma de trabajar bien. Si te consigues aburrir estando concentrado, perfecto, entonces no hay emoción. Pero eso sí A tienes ver, que estar aburrido, a ver, concentrado. explica más esto, me interesa cómo. O sea, Llega tienes a que... ser, llega a ser tan mecánico que yo cada mañana cuando me siento aquí hago el pre-market, hago el análisis macro y tal. Y cuando realmente a las 8 menos cuarto, cuando está empezando a abrir Frankfurt, que empieza el movimiento, yo ya tengo todo activado, y llega un punto que tu cabeza sabe que dices, vale, tenemos ahora por delante 1 hora y media, 2 horas, que solo hay que ejecutar lo que ya sabes hacer, porque tienes memorizado tu plan de trabajo. Ejecutar. Y entonces Mm, llega un momento que es tan rutinario que es aburrido. Pero dentro del aburrido tienes que mantener esa línea fina de que no pases a ser aburrido distraído y te distraigas, sino que ser aburrido concentrado. Ahí está la ya, clave. Si te consigues aburrir sin perder la concentración, la forma de trabajar entras en foco. Entras en foco. ya. Porque no entra, la parte emocional la tienes bastante más controlada, casi la puedes sacar de la ecuación, pero sobre todo lo que estás es muy concentrado. Y todo Ya, esto ya. todo el rato evaluando escenarios, evaluando patrones, evaluando escenarios, evaluando patrones, evaluando escenarios, todo el rato así. Y todo el rato gestionando riesgo, arriba, abajo, arriba, abajo. Es que me encanta hablar contigo, John, porque es como que me demuestra, es que lo de los traders, ¿sabes? Digo, es que hablando contigo, digo, esto sí, ¿sabes? O sea, de hecho conozco a 2 traders, o sea, que son, o sea, tengo otro amigo que es, bueno, ha hecho un fondo de inversión y tal, y, bueno, muchos millones, y también cuando hablo, digo, es que lo ves, así sí, porque te lo justifica porque la gran mayoría de gente, porque por al final es y también la razón del póker, por eso mucha gente juega, porque te da la sensación de que como de alguna manera el mercado solo puede subir y puede bajar, realmente todo el mundo puede participar. Porque claro, cuando tú juegas contra el mejor del mundo de fútbol, pues no puedes hacer nada. Pero en trading realmente tiene este punto de que si no tienes ni idea, tú tiras un long y puede ser que aciertes. Y Sí. tú tiras un short y puede ser que aciertes. Y por eso la gente juega, porque realmente puede ser que ganes y puede ser que pierdas. Y hablando contigo, hablando con otros traders y tal, me dais más ímpetu a mi, de alguna manera, odio público de decir el que les digo yo los tiralíneas, ¿sabes? Porque no aplican gestión de riesgo, ¿sabes? No aplican lo que todo dices, los hedge, tal, las horas y horas de estudio. De hecho, te quería hacer una pregunta ahora que creo que ya me la respondiste, pero no me acuerdo. O sea, ¿tú ahora cuántos años llevas ya en todo este mundo? Empecé con 16, pues O sea, 20, 20 y pico. no, bueno, sí, pero en serio 16, 18, en serio 21. Vale, buah, es que me parece una locura, 21 años. Vale, 21 años. Totalmente sincero, John. ¿Cuándo empezaste a ser rentable? Yo tardé hasta el cuarto año, Mira, es que mira qué eh, barbaridad. Y hay gente cuatro o que... 5 años, ah, y es era, que- y era full, ¿eh? O sea, yo tenía obsesión, como la tengo ahora, ¿eh? Pero tenía obsesión, aparte en aquella época, pues sin responsabilidades, sin hija, sin mujer, sin nada, yo era todo el día full, full, todo el día estaba mirando Pero gráficos, el 4 DAX, el años, ¿eh? fondo, Es que a full. en el póker más o menos es lo mismo. O sea, 2, 3, 4 años es cuando empiezas ya a decir, vale, Es que vale. es el El proceso. proceso, sí, sí. Y sí que, a modo consejo, si yo volviera atrás y pudiera hablarme a mí mismo, me diría, dedica menos tiempo al tema de sistemas y más tiempo a la gestión. La Hostia. gestión es vital. Yo Sí, siempre sí. le digo a la gente, mía, si solo tengo que decirte una frase, te diría esa. Pues, Quédate con un sistema que más o menos te encaje y te guste
y veas que más o menos tiene coherencia y funciona, y a partir de ahí meter una gestión exquisita. Yo he visto sistemas auténticamente muy cutres que con una buena gestión van Sí, perfectos. acaban Van ganando, sí, perfectos. sí. De hecho, yo lo que hice, porque eso, bueno, también porque he competido en muchos juegos y realmente Aprox siempre es lo mismo. Yo, por ejemplo, antes de empezar a operar, yo me estuve un año y medio solamente estudiando y lo único que hacía era, por ejemplo, yo que sé, imagínate, tenía 10.000 dólares y lo único que operaba era con 200 euros. Para, si pierdo, no me importa, ¿sabes? 100 euros, no me importa. Y luego tenía todo el dinero puesto en stablecoins y en Bitcoin. De rollo, tipo, estoy en época de estudio, ¿sabes? Y fue en el bottom, en 16, cuando empezamos como en la Covaver, decir, vale, ahora sí, empezó un poco a mover. Porque normalmente la gente hace al revés, ¿sabes? O sea, la gente prueba, muere y dice luego, pues voy a estudiar, ¿sabes? Porque al final, John, o sea, lo que la gente, o yo le doy a entender a la gente, es que esto no es un Chiqui Park, ¿sabes? Si esto no es un juego, o sea, un videojuego, esto es un sitio donde el 98% de la gente financian al 2% de la gente. El juego está montado para quitar la liquidez de las posiciones. Y normalmente el posicionamiento en liquidez es lo que van a atacar. Entonces, si consigues detectar más o menos dónde están esas pools o esa agresividad del movimiento, eh, intenta hacer una gestión para que cada trade, con un porcentaje X que tengas de éxito por cada operación, puedas ir rascando números coherentes. Pero Claro. tampoco hacer grandes pelotazos porque tampoco está montado para hacerlo. Realmente, por ejemplo, si tiráramos para atrás, el gran estafa Ponzi de Madoff saltó a la luz porque matemáticos lo denunciaron porque estaba asegurando más de un 2,5% mensual fijo y decían que eso era inviable. Yeah. 2,5%, por eso saltó a la liebre, porque daba un 2,5% mensual fijo y los matemáticos decían que eso era inviable. Claro, Yeah. entonces sabiendo que anualizado son un 25% y ya eso es inviable, ya sabes que más o menos las cifras que se puedes mover coherente, con una gestión coherente, entonces es menor. Entonces tienes que ver que el problema muchas veces está en la ausencia de capital detrás. Tú realmente tienes un buen capital detrás, puedes sacar unos números coherentes y sostenibles en el tiempo. Cuando tienes poco dinero detrás, pues entonces buscas más riesgo y las probabilidades entonces te disparan a la contra. Entonces eso hay que tenerlo presente. Totalmente, totalmente, totalmente. Y hay una pregunta también que te hice y me molaría volver a hablar. ¿Te acuerdas que te dije, tú notaste el cambio de como, no sé si sería la IA, sino, es decir, en los años 70 no habían tantos ordenadores. En los años 60 tampoco, y había trading en cierta forma, ¿no? Que lo hacías con Sí. orderbooks o lo que fue. O sea, el tema que antes me imagino que no habían. Claro, si tú no podías poner stop loss y toda esta cosa, claro, tú viviste el cambio, ¿no? ¿O no? De decir, Yo vale, viví, yo viví el cambio de cuando empezaban los se llamaban bueno, los bulos, ya qué nombre tenían ahora. Bueno, salió en 2008-2009, se decía ya que el trading había finalizado, ya que era historia, porque ya habían empezado a informatizar tanto el sistema de trading que era diferente. Y sí que es verdad que antes de la época del 2006-2007, el trading era más noble. ya, Corrías el mismo peligro, tenías que estudiarlo igual, pero los movimientos eran más nobles. No existían tantas limpiezas tan agresivas como ahora. Que eso ya empezó a provocarlo más el tema de los algoritmos. Entonces, cuando se ya, empezó a crear o a aparecer los primeros algoritmos por la zona previa a la crisis financiera, ya se empezó y se decía que los traders llamamos. Y lo único que tienes que hacer es adaptarte a las nuevas condiciones. De hecho, a partir de esa época empezó a crearse un movimiento de trading que realmente yo empecé a descubrirlo y a trabajarlo más en 2010-11, que fue lo que antes era el price action, que es lo que hoy se conoce como smart money. Y era ujú, más que nada, era detectar esas pools de liquidez porque se empezó a detectar o se empezó a notar que estos movimientos agresivos que causaban los algoritmos tendían a volver a esas zonas. Y es lo que hoy se trabaja como order blocks, como imbalances, tal. Pero bueno, esto ya es algo que viene de muy tarde, de muy atrás con el price action. Y entonces eso sí que llegó a modificar. Ahora con la salida de la inteligencia artificial y demás cosas, pues seguramente que también habrán ya, modificaciones y habrán más putadas por el camino y habrá que adaptarse. Pero realmente al final es lo que dices tú, no deja de ser una compra y una venta. El tema es la gestión. Tienes un 50% de probabilidades de acertar. Pule la gestión. Si pule la gestión, podrás mitigar aquello cuando pierdes e intentar potenciar aquello cuando ganas. Sí que es verdad que suena muy fácil dicho así y es difícil, pero en el fondo es comprar o vender. Simplemente la clave está en la gestión, más que obsesionarse sí, sí, en detectar todos los giros, en clavar todos los trades, no. Que sepas que la ineficiencia del mercado está hecha de tal manera que es inviable acertarlo todo. Entonces tú tienes que intentar centrarte en cuando no aciertas,
qué tipo de gestión vas a llevar. Porque si intentas pulir eso, en el fondo, ya os digo, yo que veo trabajar a día los gente que trabaja y opera en acciones americanas, son gestores de riesgo, pero que ponderan posiciones, promedian, todo aquello que siempre te dicen que no hay que hacer. Los gestores de acciones americanas son especialistas en eso, porque ellos te dicen que ellos su especialidad es palmar pasta, porque aciertan muy poco. Normalmente la media son entre un 20 y 30% de los trades son buenos, los otros son malos, y lo que hacen es intentar rascar, levantar los malos. Y lo consiguen, porque lo hacen muy bien. Y ellos te dicen, se están todo el día pegando hostias con tal de gestionar posiciones que las fallan. Y la que es buena, que es 2 3 de cada 10, esa la potencian al máximo, la potencian al máximo. Y realmente esa es su base. Y esa base es muy similar a cómo trabajan gestiones, hay gestores y mesas de trading muy grandes. Y es que normalmente llegan grandes posiciones que no tienen stop loss ni tienen una salida cercana, sino que simplemente gestionan muy bien esas posiciones y se apoyan mucho, sobre todo en temas derivados y otros tipos de activos que potencian el poder gestionar esas posiciones. Interesante. Pues lo que has dicho, del trading noble y tal, otro día estuve hablando con un amigo mío que es experto en todo el tema de low caps, a nivel que están tradeando monedas que valen 300k de market cap, ¿vale? O sea, muy, muy, muy poco. Y es muy curioso porque si las analizas bien, o sea, yo no soy capaz de ser rentable allí, pero las observo mucho. Y claro, no hay market makers, no hay bots, no hay nada, solamente lo que dices tú es noble, son personas contra personas. Y es muy curioso porque en la manera en que observas cómo se mueve Bitcoin no tiene nada que ver en cómo se mueve una shitcoin, porque, claro, realmente, si tú miras, por ejemplo, una shitcoin de 700k de market cap, tú miras a los holders y hay 200 personas. Claro, y dices, somos 200 personas que estamos mirando el mismo gráfico y nos estamos peleando a ver el juego de la gallina, a ver quién es el último tonto, ¿no? Y me recuerda a esto lo que dices, ¿no? De que Es que se notan. Mira, ahora me he acordado, eran los high frequency trading. Ahora me he high acordado, que eran frequency los trading. algoritmos de alta frecuencia. Por ejemplo, ahora que comentas tú esto de Bitcoin, me acuerdo yo tuve la mala decisión. A mí, por ejemplo, en 2010-11, me acuerdo, aparte tengo el día grabadísimo. Es aquellos días que los recuerdas cuando años atrás te dices, ¡buah, qué cagada, pero cagada! Yo me acuerdo en 2010-2011 estaba operando la sesión de americana, el SP500, y yo operaba en aquel momento codo a codo con un compañero de trading, que era profesor universitario y operábamos juntos. Y me acuerdo que me dice, mira, tengo un friki aquí de laboratorio de informática que me hice de invertir en un activo digital. Y digo, Uy. bueno, explícame. Y me habló de Bitcoin en 2010-2011. Y me dijo él, me acuerdo, tengo grabada la frase, ¿le metemos 1000 pavos? Y dije yo, después de pensar un rato, dije, mira, paso de tirar 1000 euros. Pues imagínate, otra cosa después también es aguantarlo hasta la actualidad, que Sí, eso sí, sí, también sí, ahora es sí, muy sí. fácil decirlo. Sí, en, Pero en- en antes, el, ahora que en te el por hacen por 10, 10, sí, sí, te la muy sacas sí. de encima rápido. Sí, sí, Pues sí. ahora mismo, cuando yo ya me alejé un poco del tema de criptos, volví hace poco, hace 3 años, ya en 2020, porque me acuerdo que uno de los que operaba me decían, ¡buah, métete en Bitcoin, tío! Está fuera del sistema, es totalmente salvaje. Digo, hostia, vamos a mirarlo. Y solo ver los 4 o 5 primeros gráficos dije, ¡buah, esto está controladísimo! Controladísimo. La forma que se mueve, digo, ¿Y esto qué, está qué año controladísimo. eso ya? O Están sea, dentro ya, están dentro metidos. ¿qué año eso fue, John? 2020. En Ya los 2020 ya movimientos que está. hacía Ya, ya. se movía, lo Pues estuvimos analizando y decimos, esto se mueve como un reloj. No tan reloj como un Forex, que eso sí que es un puñetero reloj, pero ya se mueve muy bien. Y cuando se mueve muy bien es porque ya hay grandes sí, sí. movimientos detrás y hay intencionalidad ya. Pues Ya John, no son 4 amigos. justo con el colega este que te he dicho que también es trader, me dijo lo mismo. Él también, o sea, él estaba antes del 2017 y ahí no había tanto institucional, ¿sabes? Él operaba de una manera en que en el 2020 vio patrones de decir ya están aquí, ¿sabes? O sea, esto ya no era como lo que era y boom, cambiar el chip. Y de hecho, Sí. bueno, con todo el tema de BlackRock y lo del ETF, yo estuve hablando también con él, que llega un punto en que BlackRock, por ejemplo, no puede comprar todos los bitcoins a no ser que alguien se los esté vendiendo. Hmm. Claro. Y me va mucho el concepto este de que hay ballenas de bitcoin con muchísimos bitcoins que poco a poco van perdiendo y es BlackRock y todos los que se hayan metido de poco a poco van rascando y le van cogiendo el dinero a todo el mundo para hacerse para poder hacer el ETF y Sí, con todas sus cosas. bolsas. Bueno, Claro. ya estamos viendo que van apareciendo billeteras que cada vez están más marcadas y de grandes instituciones. Robinhood, hoy Sí, también conocíamos lo de Grayscale también, sí, que sí, cada vez sí, son más grandes y más grandes y más grandes. sí, Entonces sí. están haciendo con su parte de Baster. Pero sí que es cierto que Bitcoin y Ethereum, ya en 2020 cuando los miramos ya decimos, hostia, estos se mueven bien, se mueven Sí, bien. sí. Por tanto, hay un control detrás, hay algoritmos, hay
hay máquinas, o sea, no se mueven solas. En cambio, tú cuando vas a ver, depende de qué altcoins, sí que hay notas que hay que hacer un trabajo profundo detrás de narrativa, de Sí, proyecto y sí. tal, porque ahí sí que hay algo más del viejo oeste. Pero Bitcoin y De, Ethereum son puras máquinas, o sea, se mueve muy bien, se mueve sí, muy de bien. hecho, Ya, John... Acaba. no, no. Empecé a operar Bitcoin realmente porque era muy extrapolable las técnicas que utilizaban Forex a Bitcoin porque se movía muy similar. Ya. O sea, yo de hecho, por eso mi estrategia, o sea, yo lo tengo muy claro, ¿no? Que yo no me quiero dedicar, por ejemplo, a lo que haces tú. Y yo siempre lo digo, o sea, yo, por ejemplo, casi nunca me vas a ver tradear Bitcoin. Yo Bitcoin solamente compro, ¿sabes? Es como yo hago lo que haga con narrativas y tal, y todo el rato compound hace Bitcoin y Ethereum, porque sacar un edge, ahí sacar una ineficiencia en mercado me cuesta muchísimo y no lo quiero intentar. Entonces, claro, yo me voy a Bueno, proyectos mucho más undervalued y digo, este proyecto, por ejemplo, el Rollbit, ¿no? Que me salió muy bien, o Milady, decir, como un análisis mucho más social y que ya no sea tan técnico, ¿no? Que sea más correcto. entender el FOMO de la gente, ¿no? Entender, por ejemplo, yo... Correcto. Didi. No, dime, dime. No digo que, por ejemplo, lo de Milady, ¿no? Que cuando yo lo vi, que fue como, vale, yo veo Milady, entonces empezamos a ver las wallets de los influencers, tal, no sé qué, y nos dimos cuenta que la gran mayoría de influencers tenían Milady. Entonces fue como, vale, llegará un punto en que la gente se pondrá de fotos de perfil de Milady, que es lo que pasó con Elon Musk, que luego puso el tweet y todo. Que cuando te vas a las low caps o a las poca capitalización, hay mucha psicología de humanos, o que puede ser que también en el trading, pero se nota tanto el FOMO, es decir, por ejemplo, cuando hubo la narrativa de los hamsters, no sé si la viste esa, que será, bueno, No, esta no. o sea, fue la cosa más surrealista, duró 3 días, ¿vale? Y se creó un canal de Twitch que habían hamsters corriendo por una calle y, o sea, por unos canales, y lo que tenías que hacer era apostar en cuál iba a ganar o no. Entonces, las pérdidas, bueno, había como el revenue share y todo esto. Pues la moneda es increíble porque se está moviendo normal y en el momento en que empieza a subir, que todo el mundo se empieza a fijar, se empieza a crear una bola de nieve, que la moneda se hace un por 15 en cuestión de un día. Claro, eso no es como análisis técnico ni No, nada, no, no, es nada, nada, psicología nada. humana. Y eso es lo que Sí. yo intento como entender, ¿sabes? Y comprender, porque entonces, claro, tengo todo lo on-chain que me sustenta todas estas confluencias que yo tengo, pero claro, no tienen nada que ver. O sea, por eso yo muchas veces cuando yo, por ejemplo, te escucho a ti, yo te escucho como, vale, es información, pero por ejemplo, el tema de opciones y también hay como el volume... eso de que la gente hace como un gráfico que tiene como... que ves el volumen por precio. ¿Cómo Ah, se llama? liquidez. No, en plan... No sé cómo se llama, que lo hacen como muchos pros, que ves como los bloques en cada precio, ¿sabes? Vale, sí, las operaciones transaccionadas en ese bloque, ¿no? Sí, o algo así, sí. Yo estas Vale. cosas las observo, pero no las quiero aprender porque para mí prefiero Es que aprender... son dos mundos distintos a lo que Correcto, haces tú. correcto, No correcto, tiene nada que correcto, ver. No tiene que ver. correcto, correcto. Lo que haces tú a mí me recuerda mucho, por eso me gusta mucho irlo a saber, las small caps americanas. De hecho, las small caps americanas tienen ese beneficio porque tienen una barrera de entrada. Tú cuando, por ejemplo, vas a hablar con grandes gestoras como Cobas y demás, ellos te dicen, nosotros vamos a buscar la ineficiencia de los mercados americanos, por ejemplo, pero no te voy a encontrar una ineficiencia en Apple o en Nvidia o Microsoft porque hay 20.000 millones de ojos mirando Correcto. esa acción y no hay una ineficiencia clara, con lo cual no puedo. Yo quiero mirar proyectos, sectores que están más devaluados, más olvidados, que si ahora Sí, sí. me miro un poco la agricultura en Estados Unidos, que me miro un poco esta materia prima, y ahí haciendo informes y tal pueden encontrar ineficiencias, pero tiene una barrera de entrada porque como manejan fondos tan grandes, no pueden entrar con la posición que correspondería porque ellos mismos moverían toda la acción, Claro. entonces no pueden hacerlo. Y eso si vas bajando barreras, vas bajando límites, llegas a las small caps. Entonces, lo que hacen estos amigos que tengo yo, ellos hacen esto. Ellos cada pre-market de Nueva York barren el mercado y miran si hay alguna noticia que puede impactar en alguna de las small caps que tienen en seguimiento que provoque un aumento de volumen. Entonces son small caps que lo que mismo que pasa ahora con criptos, con narrativas que te hacen un por 100, bueno, un por 100, un por 10, un por 20 en un día, en small caps de americanas pasa cada día también. Pero Yeah. es porque hay esa barrera donde el institucional no No puede puede entrar, acceder. correcto. No Es puede que, entrar. justo, Porque él mismo justo, levantaría el precio por ciento. Entonces, claro, justo. ¿y quién le hace de exit liquidity? No podría colocarla porque nadie Claro. entraría. Entonces, esa barrera de entrada provoca que no se pueda llegar a manipular a estas alturas de ballena. Entonces queda como una pelea entre retails. Y entonces ellos juegan con eso. De hecho, no hay análisis técnico. Muchas veces lo que hacen es tirar una línea, una VWAP, que es una línea mediana, y a partir de ahí, cuando la superan, buscan largos, cuando la cruzan, buscan cortos, y se ciñen con técnicas muy sencillas. Claro. Que si rompe soporte, rompe resistencia, o si veo que aparece una noticia muy top de esta farmacéutica,
entro y estoy viendo los foros, como la gente se está calentando, entonces mantengo la posición. Son Es que técnicas de entrada muy justo. sencillas, Sí, sí, justo lo que hago yo, ¿no? O sea, pero es... tienen una gestión de riesgo muy buena. Eso es lo que es la clave. Mira, porque todo el tema de las low caps y todo, 100% hay que de esto. Pero es lo que dices tú, que no me hemos hablado de que no compito contra institucionales. Yo estoy jugando Esa es la clave. contra Por eso, chavales por eso es ludópatas. Sí, rentable. sí. Correcto, por eso son rentables. Porque no tienen ese factor que afecta muchísimo. Claro, Muchísimo. claro. Claro, no puede venir un fondo de inversión y comprarme 1000 ADs porque literalmente No. te Yo, barre, yo, te lo barre yo te todo. digo, donde más traders he encontrado rentables, que conozca yo en vivo y sé que son rentables, es en las small caps americanas. Y en X sector cripto, es seguramente small cap que es en son institucional? empresas de pequeña Sí, sí, capitalización, pero donde no pueden entrar las ballenas. sí, sí, pero digo que cuánto, o sea, un small cap en criptos es 1 millón. ¿Cuánto es en tradicional? Pues no sabría decírtelo. No sabría decírtelo. ¿Pero que No estamos sé. hablando? ¿20 millones o 200 millones? A ver, seguramente sean 200 o por ahí. Ya, Seguramente porque las ballenas meten muchísimo dinero. Pero no sabría ya. decirte la cifra exacta. No Ya. sabría decírtelo. No, Pero sí curioso. que es verdad que igual que creo en cripto, en cripto pienso igual, pienso que realmente la gente que es rentable es la que está manejando Sí, proyectos como el que estás haciendo tú, sí. que O son sea, yo no sé. rastrear narrativas, mirar billeteras, donde se mueve el dinero, en proyectos que son muy maleables a nivel Sí, retail. sí. O sea, yo lo he dicho muchas veces, yo no soy rentable en Bitcoin. O sea, a mí me pones 10.000 euros y solamente tengo que tocar Bitcoin, no soy rentable. O sea, y por eso no lo toco. Porque es un tema que yo ya no... O sea, too much para mí. En cambio, Sí. me voy a low caps, me voy a que eso de entender mucho la psicología humana, tal, no sé qué. Y ahí sí, porque es como, de alguna manera... Sí, yo de hecho, cuando hablo con gente de bolsa, me gusta mucho porque me doy cuenta que en criptos estamos en pañales, ¿sabes? Porque vosotros me decís, Muy, no, es que puedes tradear la volatilidad del volumen de no sé qué. Y dices, bueno, vale, qué locura. En cripto en este aspecto faltan muchas cosas por hacer, pero bueno, también es verdad que los exchanges en ese aspecto tampoco tienen tantos productos sobre activos creados que tampoco permite eso. Pero bueno, también es la parte bonita, creo yo, que es más salvaje y Claro. no tan controlada. Y entonces te permite estas locuras que te explote un activo en cuestión de días y te haga unas X Sí. espectaculares sin que tengas que depender de regulaciones, activos y demás. Sí, yo siempre también les digo mucho a mi comunidad que hay que tener mucho cuidado y hay que tener un edge muy grande porque la cantidad en criptos también hay mucha mafia a Sí, niveles que la gente ni se imagina, porque cuando sabes mucho de on-chain y detectas billeteras te das cuenta que lo que están haciendo ético no es. Y entonces mucha gente se piensa aquí, no, compro esto y tal, y dices, buah, Dios, que te están engañando a niveles que de hecho BlackRock también lo hace, o sea, también te manipula las redes sí, sociales, o sea, te manipula los medios de comunicación y todo, pero en low caps, o sea, los rug pulls, las estafas, todo eso es como, o sea, la cantidad de rug pulls que salen al día, de proyectos y todo, es como, da pena, bueno, da pena, es que es como, es el salvaje oeste, ¿sabes? sí, sí. Tienes que vigilar otras cosas, como son la tema piratería, RUPU, lo que dices tú. Hay más riesgo. En ese aspecto hay más riesgo, pero Y tiene la la gestión ventaja de que es riesgo es más. muy importante, correcto. Sí, sí. Yo Correcto. para mí es la clave. Yo siempre lo diré, ¿eh? Prefiero a un analista técnico malo, pero muy buen gestor de riesgo, que no al revés. Porque a la inversa, Claro. el porcentaje de éxito es mínimo. En cambio, alguien que apenas sepas tirar líneas, pero sepa gestionarte muy bien una posición, es que te la salva, te la salva. Y ese tío a la larga es rentable. Ya. Em, Y una cosa, o sea, con tema de gestión de riesgo. Bueno, y John, si me quieres preguntar algo también, que yo te estoy pasando a preguntas, también puedes No, preguntar lo que no, quieras, ¿eh? yo estoy en modo oculto ahí en la cueva, aprendiendo de lo que vais diciendo, y ya más adelante sí que Modo os oculto preguntaré, en la porque cueva, es algo que me gusta entender, porque no me da la vida para hacer más cosas, pero sí que me gusta leer, explicar cómo comentáis las cosas, cómo debatís, hostia, y ahí estoy aprendiendo, ya llegará el momento de preguntar. Dale, perfecto. No, pues yo estaba pensando sobre de gestión de riesgo, porque realmente es una cosa como que yo me he estudiado muchos artículos de gestión de riesgo, me he mirado muchísimas cosas y tal, pero al final la gestión de riesgo yo creo que es algo interna, o sea, como que, o no sé, también creo que escuché tu opinión, pero a mí la gestión de riesgo, por ejemplo, me la ha dado el tiempo, ¿sabes? De tipo ejemplo, como lo que pasó con las meme coins, ¿sabes? De equivocarme una vez y decir, ay, no puede ser que aquí haya o sea, las meme con lo que te he dicho, ¿no? De cada 20, pues 19 te fracasan, ¿no? Tienes que tener una gestión de riesgo, por ejemplo, entender que en criptos no es lo mismo tradear una cosa de 10 millones de market cap que una de 500 millones porque tiene más recorrido y tal. ¿Tú crees que la gestión de riesgo
Porque dices, no, también se tiene que estudiar. ¿Cómo estudias la gestión de riesgos, sabes? Vale, la gestión de es que no es que haya un estudio en sí que A más B se hace, sino influye también. Sí que es verdad que es muy numérica, porque tú trabajas dentro de un margen de tolerancia, de riesgo, de porcentajes, y sobre ese margen tú creas estrategias. Entonces tú puedes decir, pues bueno, entro en esta posición que tengo previsto hacer tanto de recorrido por este evento, por esta variable tal, y yo a partir de ahí establezco escenarios de posible fallo en el escenario y a partir de ahí empiezas a trabajar coberturas, sobre todo coberturas, posicionamiento, colocación. Claro, pero lo ves como no lo puedo. O sea, es como que al final, mediante la práctica lo acabas consiguiendo, ¿sabes? Correcto, es que justo lo que te iba a comentar. Yo te puedo poner un ejemplo práctico. Yo puedo estar ahora mismo valorando una entrada al largo en eurodólar. Yo entro en largo, ya más o menos tengo en cabeza y pautado cómo va a ser el escenario de cobertura en caso de que se me gire, pero hay tantas variables. Puedo estar viendo a la vez como activos que me marcan contrarias, como el DXY, como otros activos, que ver alguna señal o alguna noticia. En este momento tengo controlado el tema de noticias, me van saliendo las noticias, van saltando. Hay tantos eventos que te hace a veces saltarte, entre comillas, parte de la gestión para a lo mejor cerrar una posición o aumentarla. No es un ABC cerrado, porque el tema está que si fuera algo cerrado es cuando se crearían los famosos robots de trading y serían rentables. Y ese es el secreto que hay en parte de la parte bonita del trading, de la gestión más discrecional, que cuando trabajas con operaciones tan a corto, entre comillas, a corto plazo o con tan poco margen de movimiento, no pueden, el que estén automatizadas cuesta bastante más porque el mercado va mutando. Y como el mercado va mutando, y en cripto también pasa lo mismo, tienes que ir adaptando conforme vas viendo lo que dices tú. Ostras, esto me iba funcionando y ahora últimamente ya no funciona tanto, o ha variado, o ha mutado, o ahora veo que el movimiento se me expande más, o estoy en una fase anual que hay más volatilidad, o hay menos volumen, y tienes que irlo adaptando constantemente y es una lucha constante en ir puliendo esos números que no son rígidos, no son fijos, pero tienes que irlos adaptando. Por lo tanto, no hay una respuesta. Claro. ¿Cómo lo haces? A, B, C. Sí que hay un patrón, yo tengo pautado la forma en bruto, digamos, para trabajarla, pero siempre es moldeable, siempre es adaptable a cada situación, cada trade. Lo que te comentaba antes, el corto que se hizo en eurodólar en la parte de arriba tenía más exposición a riesgo por el contexto que había macro. No, la gestión de riesgo no era la misma que el mismo patrón en otra época, en otro sitio, en otro lugar. Cambia. Claro, Entonces claro. esa forma de adaptando es lo que dices tú, te la va dando el tiempo. El Te va tiempo, dando sí, el sí, o sea, tiempo me da y la razón en... Sí, 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 sí. correcto, y el verlo cada día, lo mismo. Sí, El ver sí. cada día. Estás viendo cada día, en mi caso, por ejemplo, cada día 4 o 5 horas por la mañana, el mismo gráfico, el mismo. Llega un momento que tú ya recuerdas esos eventos en el pasado, cómo funcionaron y cómo puedes pulirlo, o sea, algo diferente. Vas como recibiendo inputs, como noticias que te van haciendo que aumente o disminuya ese porcentaje de esa acción que quieres tomar. Tal cual, tal cual. A mí me parece a veces precioso el mercado, ¿sabes? O sea, llega un punto que le vas como el arte de... Es una pelea contra ti en el fondo, ¿eh? y, Es una pelea y de porque lo hecho que esto estás lo viendo tú lo está hablamos. viendo todo el mundo. ¿Tú, John, El eras hecho el de de que tú los decidas... bloques? Me acuerdo que Dime. me dijiste... ¿Eras tú el que me dijiste que hacías tu vida en bloques? Sí. Ah, Sí, sí, yo tengo me la zona encantó, me en encantó. bloques. Me encantó. Tengo el bloque fijo de trabajo diario y después el bloque flexible. Eso me encantó. De hecho, lo aplico en mi día a día desde que hablábamos. De decir, bueno, va, pues me hago esto, tal. De que lo que has dicho tú, la pelea contigo mismo, de que el mercado es en plan, si tú pierdes o si tú ganas, le va a dar Le va a absolutamente dar igual igual. al mercado. Igual. Y es en plan, aunque tú te enfades, le da igual, le da igual. De- Es de- como, y lo peor de todo es que, por ejemplo, en el LOL o en cualquier videojuego, si tú pierdes realmente, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero es que en los mercados, como te enfades y digas, no, no, revenge trading, pum, todo en un trade, no, no, al cero y ya está. Y no puedes como, hola, por favor, ¿puedo volver a empezar? No, no, Sí. no, es como, no, no, chaval, desde la casilla de salida, va, otra vez. Es increíble la batalla constante y de hecho a mí, por ejemplo, ahora, bueno, pues que sí había caído y tal, el mental que tengo que tener, de hecho ayer un chico lo dijo por el chat, me dijo, me parece increíble que con lo que te está pasando en tu portafolio estés aquí en la masterclass y tal. Y digo, es que eso es lo que tengo que hacer. Si no, o sea, si dejo que me afecte, paso a tener una relación emocional con el mercado, ¿sabes? Bueno, es que la pregunta sería, ¿el estudio que hice previo a entrar a Shia es el mismo actualmente? ¿Se mantiene Correcto. igual a nivel positivo que ahora que está en 14 y cuando estaba en 0.25 o en 0.30?
Correcto. Si es el mismo, no hay ningún problema. Correcto. Al revés, forma parte muchas veces el movimiento, bajar esas... Es que hay que evaluarlo desde la parte, o como hacer un... como salir de una tercera persona y enfocar y mirarte y decir, ¿estás operando con los patrones como lo analizaste? ¿Tú realmente estás dentro de, en este caso de SHIA, de un proyecto por X motivos que son los mismos o han cambiado respecto cuando estaba el doble que ahora? Es que yo justo hoy estaba tomando el sol y he hecho esta reflexión. Ha habido un momento que he dudado. He dicho, tú, lo de SHIA me estoy equivocando, ¿no? Y he dicho, pero a ver, voy a pensar. Es que mi tesis sigue siendo la misma. Lo que sí tienes que tener es, en el caso de que vaya mal, ¿tengo algún plan de salida? ¿Voy a asumir hasta el cero? ¿No voy a asumir hasta el cero? Yo tengo si todo eso está catalizadores. pautado, no hay problema. Sí, yo ya tengo. Sí, tengo todo esto ya en mi cabeza. ¿Sabes? Pues ya está, no hay problema. No hay problema. Que el precio se mueva, ya dirá. Sí, ya dirá. Sí. A mí me parece, o sea, precioso todo este mundo, ¿sabes? A nivel como es. Y a la vez también es bastante cruel el mercado. O sea, no es que sea cruel, sino que es cruel porque no te da la razón. Y eso no es ser cruel, sino es que forma parte del juego. Claro, cruel me refiero al punto de que salgas de la oficina y mire quien te mire y quien te hable, no notes si el día te ha ido bien, te ha ido mal. Sino simplemente, ¿he ejecutado el plan como lo tenía previsto? Sí, da igual el resultado no depende de ti. Creo que esto es muy extrapolable al póker. Tú al póker mirabas la línea de V y la línea de lo que habías realmente ganado. Y tú decías, si he jugado perfecto, porque estoy palmando. Si he jugado mal, porque estoy... Tú que tenías que mirar a final de semana, o yo, por ejemplo, cada domingo tengo mi revisión, mi sesión de revisión. Y lo que reviso es si he ejecutado bien el plan, no el resultado. El resultado lo miro a 2-3 meses vista y hago una revisión un poco global de ver cómo están los números. Pero si el plan está bien ejecutado, claro, eso también es un trabajo de mucho tiempo, sabiendo que eso es el camino. Pero yo sí sé que el plan está bien ejecutado y que he trabajado bien, estoy satisfecho. Y a lo mejor esa semana palmado como un animal, pero es igual, tengo que seguir trabajando. Si no se ha alterado el plan y el plan sigue trabajando y es porque tocaba acabar así, el problema está que no es que el mercado sea cruel. El mercado cada día abre, bueno, en el caso de cripto está siempre abierto, pero bueno, la frase de antaño se decía así: el mercado cada día abre y da las mismas oportunidades que el día anterior y el día posterior. El cómo te lo tomes tú o cómo interpretes que el mercado te trata es cosa tuya, es tu problema. El mercado va a hacer lo que tenga que hacer y tú entonces tienes que intentar adaptarte, detectarlo y gestionarlo. Y como vaya, como va. Y como acabe el resultado no depende de ti depende el cómo ejecutar. ¿Ejecutas bien? Pues adelante. De hecho, yo cuando empecé con tema de criptos, yo les decía a mis amigos, ¿no? Decía, para mí esto es un viaje de 4 años, ¿no? Por el tema de los ciclos, bueno, digo, más o menos, que va en 2025, tal, no sé qué. Decía, para mí yo tengo que, no es un sprint de hoy, ¿no? Me estoy preparando para un Ironman. O sea, es poco a poco, lo que dices tú, ¿no? Llegar a este punto de, haces la sesión, acabas, tienes que estar exactamente igual. O sea, no puedes dejar que te afecten las emociones. Y de hecho, cuando la gente hace Ironmans, cuando la gente se prepara para los bomberos, se prepara cualquier de esto, todo el mundo dice, el mental es lo más importante. No destrozarte. De hecho, por eso yo me puse obsesivo a decir, vale, me tengo que mejorar mi mental, porque si no te acabas saliendo de tu propia estrategia, de la línea que tienes que seguir, ¿no? Vale, esto es lo que tenía que hacer. Y de repente, pum, las emociones te vienen, te corrompen, pum, y acabas haciendo lo que tú no tenías que hacer. Y de hecho, a mí me ha pasado bastantes veces y es lo que más me jode. Cuando me he salido del plan y pierdo, porque eso me revienta, porque a nivel mental es como, no he vuelto a cumplir. Y de hecho, por ejemplo, una cosa que me pasó el otro día en una moneda, que aguanté, pum, subió y celebré no el haber ganado, sino el haber seguido mi plan. ¿Sabes? Correcto. Eso a mí también pasa lo mismo, ¿eh? A mí lo que rabia me da es no ejecutar el plan. Pero muchísimo más rabia que si pierdo o gano. De hecho, hay un momento que salga el TP, salga el stop loss, la pérdida, lo que llamemos, da igual. Ejecutar el plan, ejecutar. Eso es lo que a mí es lo que más rabia me da. Es como cuando siempre hacemos el símil, el póker. Tú juegas ases all-in preflop y los pierdes. Yo he visto gente pegar puñetazos en la mesa. Y dices, es que el otro tenía un 7-2 off y le ha salido. Y digo, ya, pero ¿tú qué tenías que hacer por probabilidades? All-in. ¿Y qué has hecho? All-in. Digo, pues ya está, siguiente mano. Correcto. Siguiente mano. Tú ejecuta esa acción a infinito y será rentable. Pues igual en el trading. Si tú estás ejecutando una forma de trabajar que sabes que a largo plazo es rentable, ejecútala. No depende, no estés mirando a corto plazo resultados, mira a largo plazo y ejecuta. Eso sí, sobre todo, ten un cortafuegos y revisa bien que tu trabajo diario esté bien hecho según el plan.
a partir de ahí los resultados ya vendrán. De acuerdo. También una de las cosas que a mí también me ha ayudado mucho y siempre le digo a los de la cueva, que es lo del diario. Yo creo que para mí es un cambio de chip que hice muy grande, que es, vale, voy a empezar a anotar las cosas que pienso, vale, qué me ha salido mal, qué puedo mejorar, o sea, un constante como evolución. Y de hecho ahora yo ya llevo un año, bueno, en breve seré un año ya del diario, y ver cosas del pasado y decir, guau, tío, aquí tenía la razón y no lo hice, o mira aquí como las emociones me empezaron a hervir, o no sé qué, o sea, eso a mí también me ha ayudado mucho porque es lo que decimos, ¿no? Como este proceso mental contigo mismo, que es como Claro, no sé. claro, es que ahí se aprende mucho. Es como el típico patrón que es de trading que siempre en el backtest lo operas a la perfección y cuando ves en real dudas y no entras y después se va a ATP. Y entonces ahí hay un trabajo también a nivel mental del por qué no has entrado en algo que sabías que lo habías trabajado tanto y que estabas tan convencido de que funcionaba y cuando es la realidad a lo mejor te bloqueas o no acabas de entrar y muchas veces a lo mejor es porque estás expuesto a lo mejor a un capital de riesgo que te afecta, pues entonces tienes que rebajar el porcentaje de riesgo o a lo mejor es que te falta seguridad en lo que haces o no estás convencido, ahí hay trabajo. Sí, Entonces sí, ahí sí que hay sí. trabajo. Sí, sí, sí. Sí. Y John, a ver, yo sé, es que me estoy muy agradable hablando contigo, pero son las 11:30, lo digo por ti. O sea, ya sabes que a mí No, mi día me yo quedan mañana 6 horas aún. no, un ratito más aún, porque Vale, yo mañana también ya estoy a medio gas, con lo cual tampoco me voy a vale, entrar a las 5 mañana. vale. Pues yo te quería hablar un poco más de también, más a nivel personal. O sea, Vale. o sea, cómo llevas, por ejemplo, en tu vida real, ¿no? El tema de soy trader, porque yo no lo digo, ¿sabes? Yo no digo que estoy en las criptos. Ese Claro, es es... que el tema está que todo el mundo. A ver, ahora, claro, es que hay dos mundos. Todo el mundo que me conoce de familia, amigos, de toda la vida lo saben, lo que he ido haciendo siempre, porque siempre era el friki que iba a todas las casas con sus libros de economía, y siempre con el portátil mirando gráficos, era muy friki. Entonces, ya a Ya, nivel familiar más cercano, mi madre, mi hermana, todo el mundo siempre lo ha visto normal. Sí que es verdad que ahora el círculo, como está creciendo, como está conociendo más gente, pero claro, tampoco me afecta porque como la gente también conoce justamente por este tema, no tengo problemas. Sí que es verdad que yo de bien joven ya me di cuenta que esto era un proceso largo. Y yo con 16 17 vi que esto no iba a ser 4 días. Entonces lo que primero que hice fue decir, vale, yo quiero dedicarme a esto porque me encanta, pero no puedo dedicarme a estar aquí backtesteando y operando cuentas de $200, reventando cuentas en casa de mis padres hasta que tenga 27 años, porque no sé cuánto va a tardar a ser ya, rentable. ya. Y digo, tengo que hacer algo. Entonces lo que hice fue, digo, vale, voy a intentar sacarme un trabajo, un sustento, y entonces a partir de ahí, ya con un trabajo y una entrada de capital, seguir y seguir. Hacía jornadas maratonianas. Y yo me iba a trabajar y pues volvía y me estaba pues todo el día, pues si era de tarde, siendo de Nueva York, si era de noche, había hecho hasta Asia, London, hasta que empezó a salir los números. Entonces, a poco fui ya pivotando. Por suerte podía hacer reducción de jornada donde estaba, iba reduciéndome horas, hasta que ya das el salto. Pero sí que es un proceso difícil. Pero a nivel familiar, claro, en mi caso, todo el mundo siempre me ha conocido así, tanto a nivel de amigos como a nivel de compañeros de trabajo. Todo el mundo siempre me veía en los tiempos muertos mirando cosas. Entonces siempre era el friki de la economía. También en su momento me llamaban el Nostradamus en 2007-2008 cuando, cuidado, que viene no sé qué. Eres Y todo- siempre que hay algo de economía, siempre me han relacionado con ello. Entonces en ese Vale, pero lo aspecto llevas yo lo he bien, tenido, ¿no? yo he tenido fácil porque siempre todo el mundo me ha conocido. Si no es algo que O sea, de tú golpe a la mañana te conoces... aparece un primo y te dice, estoy invirtiendo en no sé qué, y sabes que nunca ha hecho nada de eso, y dices, Ya. Buah, o es un ludópata, o un gambler, o realmente el tiro la toca, no lo sabes. A mí Sí. en ese aspecto, sin saber la gente lo que hacía ni dejaba de hacer a nivel de números, sabían que por lo menos era serio lo que hacía porque llevaba muchos años haciéndolo. Ya. Vale, o sea, que o sea, cuando conoces a una persona nueva le dices que eres trader. No, le digo o que soy informático o que me gusta la economía. Vale, vale. Es que yo también... Más que nada porque el tema está que el proceso de explicar Sí, realmente sí, qué sí, haces y sí, cómo sí, lo sí. haces es te comes la cena o la noche o lo donde estés. Tal Entonces te cual. vuelves loco. Al principio me Entonces le digo hacía que nada, ilusión, ahora ya digo, hago marketing. Entonces yo digo, yo sí, si, sí. si sé que esa conversación no va a pasar de una presentación muy inicial, informático o me gusta la economía. Ya está. Me gusta la Y sí, economía. Qué guay, qué guay. Y, claro, a mí me ha pasado solo una vez lo que te voy a preguntar, pero sé que tú llevas muchos años y realmente me interesa. Es el tema de que me afecta a mi vida personal o mi vida como relación con mis amigos y pues como me pasó con mi madre, de que me ha llegado a afectar, ¿sabes? Mi trabajo a la conducta con las otras personas, ¿no? ¿Cómo llevas esto? O sea, que llegó un punto en que
yo ahora mismo nunca he tenido, bueno, ahora con Chia un poco, pero yo nunca he tenido un drawdown muy grande durante meses seguidos. He tenido un drawdown durante una semana o 2 semanas, pero luego me voy a recuperar. Es claro, tú alguna vez te ha pasado y no pasa nada de estar durante 3 meses en negativo. Claro, esto a nivel mental puede ser que ahora ya lo lleves bien, pero al principio, ¿no? Tiene que ser un... Cuesta. Yo me acuerdo cuando hablamos la última vez, te comenté eso que había no hace mucho tenía un radón de 3 meses. Pero claro, yo para mí era parte de algo normal. Sí que es verdad que al principio cuando empiezas, cuesta, más que nada porque tienes no sé, tiene un nombre el sesgo el sesgo de que, claro, tú estás dando una imagen a tu alrededor de que realmente quieres ser profesional de esto y cómo le explicas a alguien que estás trabajando, porque eso también es la mentalidad de las personas. Tú normalmente la mentalidad de la sociedad es que yo voy a trabajar 8 horas, lo haga mejor, lo haga peor, pero mínimamente algo me van a dar de dinero. Gane más, gane menos. ¿Cómo explicas tú a alguien que no entiende el cómo funciona esto, que tú estás 3 meses, Ya, ya, 8, 10, 12 horas cada día ante un ordenador y estás palmando dinero? ya. Pues entonces te dirán, este tío está jugando al casino, está enganchado, es un ludópata. Por eso se asocia muchas veces este tema de inversiones, apuestas deportivas. Yo he tenido compañeros, bueno, amigos que eran auténticos profesionales en las apuestas deportivas han acabado estando vetados en los casinos porque ganaban dinero. Pero claro, ¿eso cómo lo explican a la familia? Es difícil Ya, explicar, ya, ya, depende de qué ya. profesiones. Y claro, encima en tu profesión te dicen, ¿cómo te va? Nada, llevo 3 meses palmando dinero. Y claro, dices, ¿pero eso es un trabajo? Y claro, ¿cómo le explicas a la gente que la inversión no es simplemente ir al banco y poner dinero en plazo fijo, sino que también existe parte de especulación, inversión, proyectos y demás? Y esto me... Pero claro, tiene su parte también que forma parte del juego y de la variable, que es que hay fases que pierdes dinero y son fases que pueden durar tiempo. Entonces esas fases hay que pasarlas. Es que son cosas que yo te las puedo explicar ahora durante horas y hasta que no la pases o tengas una racha fuerte y la superes, Sí, porque hay que sí. superarla, dirás, vale, ya sé de qué va Pero es esto lo que te curte, ¿eh? También. Claro, 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 claro. ya sé de qué va esto para la siguiente. Claro. Porque te volverá, porque vuelven, ¿eh? Sí, Yo sí. digo, yo llevo 21 años y vuelven, y Y vuelven. vuelve. Y Sí, entonces te sí. acuerdas de la otra, y de la otra, de la otra, de la otra. Y entonces cada vez pues, intentas gestionarlo mejor, lo lleves mejor, y llega un punto como que ya casi te dan igual. Siempre y cuando cumplan dentro de los parámetros, ¿eh? Claro, si tienes un viaje fuerte que dices, hostia, aquí ha pasado algo. Pero si cumple dentro de parámetros, Claro. ya voy a un punto que dices, bueno, me ha tocado bailar con la fea y a ver lo que dura Vale, y a tirar para sí adelante. que, sí Que que es al lo que te tiene que principio te desviar del afectaba, ¿no? trabajo. O sea, sí que al principio te afectaba, ¿no? Sí, 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 no, al principio claro que afectaba porque también tú te preguntas, decir, hostia, ¿estoy haciendo bien el trabajo? ¿Lo estoy haciendo bien? Pues claro, ahora aún que ahora hay acceso a poder hablar, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora, esto sería mi sueño. Yo cuando estaba con 16 años, lo único que tenía era Radio Intereconomía, escuchar Ya. a la señora Pepa que llamaba para que le analizaran Telefónica y algún foro de Xtrader y de Rankia que enviabas un post preguntando algo y te tardaban semanas. Claro, cuando tenías una racha así estabas solo y no sabías si estabas haciendo bien, si estabas haciendo lo que tocaba, si había que cerrar posiciones, había que aguantarlas, había que... Claro, era muy jodido. Ahora mismo tienes mucha información que también hay que saber filtrarla, pero por lo menos te puedes apoyar en gente que conoces que más o menos está en el día a día trabajando en esto y puede decir, ostras, me está pasando esto, ¿cómo lo ves? Pues mira, bien, no. Yo, por ejemplo, a veces cuando voy a Andorra, que ahí conozco unos cuantos traders, muchas veces hacemos cafés y alguna vez sale alguna conversación de alguno, o yo también puedo sacarla. Y dices, ostras, estoy metido en esta inversión porque hice esto tal y me está yendo mal. Puedes comentarlo y tienes opiniones de gente que más o menos han pasado por situaciones similares. Antes esto no era posible. Y en todas las conclusiones acabas viendo que hay que pasar por ello. Y es un proceso. Y porque forma parte del juego. Sí, Y sí, sí. entender que forma parte del juego es vital. Sí, sí, sí. No, y hubo un vídeo de Pablo Gil que me moló mucho que tienes que entender que tú vas, o sea, tú puedes ir hacia adelante y puede haber momentos donde tú caigas, ¿no? Pero tienes que hacer como que si lo miras en 5 años, ese camino que vas, ¿sabes? Siempre vaya subiendo, ¿no? Que no Claro. dejes que esa pequeña derrota acabe haciendo una bola de nieve y se vaya generando un drawdown de que abandones. Claro, imagínate, por ejemplo, el caso de Pablo Gil, que iba a gestionar capital fuerte con Santander y le pilló la caída del 2000 de las Torres Gemelas y él lo explica en algún vídeo que lo he Lo vi, escuchado lo yo, vi, lo vi, lo vi. que no podía mover posiciones ni cerrarlas y no paraba de recibir llamadas de clientes de qué está pasando, cómo está mi dinero y él sabiendo que se estaba palmando una burrada, mantener, decir, la calma, decir, señores, esto hay que intentar que capearlo como podamos, pero forma parte del juego. Sí, sí, Forma sí, parte sí, del sí. juego, claro. Y esos son cisnes negros. Eso sí que fue un cisne negro. Pues estos existen y te los puedes comer. Sí, sí, Y si sí. te lo comes, pues ahí es, pues en menor medida, es las malas rachas que aparecen de cuando en cuando,
No es que sean cisnes negros, pero forman también parte del juego y eso sí que es bastante más común y hay que saber trabajarlos y porque te van a llegar. No, ahí hay que prepararse, sí, sí. O sea, yo sé que tarde o temprano me va a llegar un drawdown. Bueno, de hecho puede ser que en breves por el tema de Shia, pero no tengo que dejar, ¿sabes? Que me afecte. Tengo que seguir con mi plan y decir, vale, bueno, primero lo apunto en el diario, tomo conclusiones de en que me he podido equivocar en tal y seguir para adelante al siguiente trade. Sí, no, Siguiente. y a lo mejor también, a lo mejor sale bien y acabas todo reventando arriba y hace un por 300. Cuando pase y cierres, tienes que también recordarte qué Sí, sentimientos y qué sí, estabas pensando justamente hoy. sí, sí. Porque claro, después estarás desencorchando, haciendo el lobo de Wall Street, tirando billetes y cerrando el cava. Pero tienes que decir, vale, hoy cuando se acabe el cava, hoy es el día de cava, pero mañana voy a abrir la libreta y Sí, voy a sí. acordarme del 7 de septiembre que estaba cagándome en todo. Para Sí, que sí, sepa sí. que esto forma parte del proceso. Sí, sí. Porque yo entré en ese trade por un escenario a nivel macro, narrativa, etc., que en ese momento, cuando valía 0,14, seguía siendo viable. Y yo ya dudaba. ¿Por qué hoy que vale $7, me invento, y ya no, ya estoy ya estoy diciendo, guau, qué crack que soy? Pues eres igual de crack que cuando estaba a 0,14. Sí, Por eso sí, hay sí. que revisarlo, porque esos eventos pueden pasar. Sí, sí. Y no, de hecho ya estoy en mi diario poniendo lo de Shia y tal para apuntarme cómo me siento para justo eso en unos meses poder decir, bueno, poder juzgarme, ¿no? Y decir, De oye, ahí ¿cómo? por eso hay que quitar las variables de la emoción. Y si no la puedes quitar, cuando acabe todo el proceso, detectar qué fue lo que alteró la emoción. Quizás estaba demasiado expuesto, quizás no estaba confiado con lo que estaba haciendo, quizás no realicé un estudio suficiente para detectarlo. Porque a lo mejor cuando lo detectes dirás, vale, para la siguiente operación tendré que analizarlo, me invento, el doble de horas. O para la siguiente operación, en lugar de estar expuesto un 30 del portafolio, un 15. Porque un 30 he visto que no estoy cómodo y dudo de mí mismo. Detectarlo. Muchas veces el principal fallo que hay de mucha gente es porque está expuesta a más riesgo del Sí, que sí. tolera y no lo sabe. Y eso un claro ejemplo son las mesas de trading. Cuando tú haces un shot a una mesa superior, a veces te tiras atrás en manos que por probabilidades tendrías que ir o hacer cierto movimiento. Y eso te está diciendo que tu mentalidad no está preparada aún para ver esas cifras. Y tienes Claro. que tener tu proceso de adaptarte. Pero ya sabes que eso es un shot, es un disparo momentáneo a esa mesa superior. Y cuando te adaptes, te sentarás. Pero tienes que ser consciente que tu juego se está viendo mermado porque las emociones, porque no adoptan o no aceptan ese tipo de riesgo, están actuando así. Pero entonces tienes que detectar que es por eso. Por tú, cuando acabes este trabajo con Shia, lo que tienes que hacer es decir, ¿por qué en 0.14 hubo un momento que dude? Quizás estaba muy expuesto, quizás no tenía confianza en mi análisis, o quizás eso que entre no le dediqué tiempo suficiente para detectarlo para la siguiente. Porque no te puede pasar. Tú, si estás totalmente 100% convencido, te tenía que dar absolutamente igual que estar en 0.14. Porque tú si de aquí un mes sabes que eso va a estar en 7, ahora estarías tan pancho. Sí, Pero en sí, cambio no sí. lo sabes. Y es porque tienes dudas. Y entonces esas dudas tienes que resolverlas por algún punto. Sea a nivel técnico, sea a nivel... O plan. Por eso digo que hay que llegar al punto de que te aburras estando concentrado. Es muy difícil, ¿eh? Pero hay que llegar a ese punto. Totalmente. Es eso, no es un sprint, es una maratón. Es una maratón. O sea, hay que aguantar, hay que aguantar. Pues, John, de verdad que no quiero que te veas, o sea, que es muy agradable. Pero yo, última cosa, si tuvieses Sí. que empiezas desde cero ahora y te hablas a ti de pequeño Sí. eh, y le puedes hacer como unas mentorías buenas, ¿qué le dices? Vale, primero es que haría, por ejemplo, como cuando me reúno con las Family Office, que haces un test de idoneidad para más o menos ver qué tipo de persona, porque claro, cada persona depende. Hay gente que no puedo, yo, por ejemplo, a mi mujer, conociéndola, no le puedo meter a mirar gráficos de un segundo porque le peta la cabeza. Porque no, ella es más tranquila, es la forma de persona. Entonces, primero hacer un test de idoneidad de ver cómo es esa persona, qué tipo de trading le conviene, y a partir de ahí ir aplicando. Pues mira, yo qué sé, por ejemplo, en tu caso, que eres más agresivo, pues mira, me centraría primero en tener un poco de conceptos. Es lo que hemos dicho, ¿eh? El proceso es muy largo, pero Sí, vayamos sí. ya directamente al final. Tema técnico. Venga, va, tema técnico. Yo diría, tú quieres aprender tema técnico, primero ciñete a entender el por qué, más o menos. Primero, qué mercados se adaptan a ti. Después de esos mercados, qué afectaciones macro le envuelven que le pueden afectar directamente. Tema para que tengas un poco de conocimiento de que quizás los tipos de interés le afectan, quizás el tema de los datos X. Por ejemplo, en tema Forex, hasta antes de que empezara esta subida de tipos tan agresivas, excepto el no fan payroll, o sea, las nóminas no agrícolas y algún dato más puntual,
las charlas prácticamente de los bancos centrales es que ni movían el precio. Los tipos de interés prácticamente ni se inmutaban. Para que veas que todo va mutando, va cambiando. Entonces diría, haz un análisis un poco, primero, general, envuelve ese activo. Este activo que tengo, lo envuelves diciendo qué le afecta más o menos a ese activo de una manera más directa. Para tener un poco de conocimiento de cómo funciona un poco el patio. A ver, aquí quién maneja este activo, este. Vale, a partir de ahí, empezar a trabajar un poco, estamos diciendo que partimos de cero. Sí, Un sí. poco tema técnico, cómo se mueven los activos, qué armonía tienen, cómo estructuran, cómo dejan de estructurar. Y después, el sentido del por qué hacen esos movimientos. ¿Qué es lo que mueve el precio? La oferta y demanda. ¿Cómo se forja la oferta y demanda? ¿Qué zonas hay para trabajar esa oferta y demanda? Y a partir de ahí empezar a trabajar ya qué tipo de sistemas se adaptan a ese tipo de personas según el test de idoneidad. Vale, es una persona más de gráfico de horarios, de diario, de gráfico de minutos. Y a partir de ahí decir, vale, en estas temporalidades que sepas que a esto le afecta más que a otras. O en esas temporalidades, céntrate más en mirar estos tipos de macro o de activos inversos, por ejemplo. Y a partir de ahí diría, vale, cuando tengas ya una forma de trabajar, ya, yo por ejemplo, que me hacía antaño, claro, no hay las tablets ni ahora, yo me imprimía en hojas o gráficos y miraba estructuras. Y veía sentido a la estructura. Intentaba ver el por qué hacía por qué iba a ciertas zonas, por qué no volvía. Y cuando le encuentras un sentido, que a veces lo tiene, ciertas estructuras, a partir de ahí dices, vale, ¿dónde yo, a futuro, mirando hacia la derecha, que es lo difícil, creo yo que el precio va a reaccionar en ciertas estructuras? Y a partir de ahí vas creando tu sistema. Todo esto a modo muy general, tampoco voy a profundizar en obviamente, temas. obviamente. Y a partir de ahí, ya con una base de qué activos, qué afecta a ese activo, qué le envuelve, cómo trabajar, qué es lo que te conviene según tu test de idoneidad. Y a partir de ahí, decir, vale, ahora vamos a ver cómo cuando tú con todo lo que has aprendido decides ir a largo, ir a corto. Y a partir de ahí, decirte, vale, partimos como un niño pequeño, con 10 monedas. Vamos a hacer una gestión de cómo hacemos esta posición. Con una moneda, con dos, con tres, con cuatro. Y a partir de aquí decir, ahora vamos a tocar lo que realmente importa. Hasta ahora hemos estado rascando un poco la corteza. Ahora vamos a lo complicado. Vamos a gestionar, porque un trader es un gestor de riesgos. Diría, vale, esta posición con todo lo que tú ahora más o menos entiendes de cómo va la macro, crees que el euro dólar, por cómo está todo, debería bajar hasta la zona de 1,06. Perfecto. Vas a ir corto. Vale, ¿cómo gestionas esta posición? Y a partir de ahí trabajar mucho, que es donde hay mucho trabajo, con la gestión monetaria. Y cuando tengas esos dos pilares y saltes a real, porque el simulado no me sirve para nada, entonces ahí empezaremos a trabajar la parte de qué tan seguro o qué tan afianzado tienes tú todo eso que has trabajado cuando ves tu dinero moverse arriba abajo, que es como está pasando en ciertas ocasiones, o por ejemplo en tu caso como Shia, que es cuando ya te entra ya otra variable a sumar, que es el tema de que tu misma psicología, tu misma forma de pensar o trabajar, te manipula y hasta te sabotea tu toma de decisiones. Y eso no se puede permitir. Entonces hay que trabajar sobre ello. Como la parte que siempre está ahí, que es la parte número uno más peligrosa de un trader, la parte psicológica, cómo llega a sabotear todo aquello que en papel y en simulado has trabajado también. Y esa es la parte que hay que trabajar como última, porque no se da hasta que es la fase final, la fase que estás ya peleándote día a día con los mercados. Yeah. Pues, o sea, esto es lo que le dirías, ¿eh? A tu yo de pequeño. Sí, a modo resumen, pero le diría que te guste esto, tiene que gustarte. Sí, porque, eso sí. Tu obsesión, tiene que fácil. ser tu obsesión. Claro, es que tiene que gustarte. Sí, Estamos hablando que quieres hacer una profesión de esto, ¿eh? Si me estás hablando que tú lo que quieres es ganar dinero, te diría, pues mira, no te calientes la cabeza. Trabaja en tu trabajo, mete dinero en activos tipo Bitcoin, oro, lo más así, y deja que se vaya revalorizando respecto a la inflación. Y si va todo bien y esto acaba explotando arriba, pues mira, haces dinero y fuera. Si realmente quieres hacer una profesión de esto, estos serían los pasos a modo muy resumen, y a partir de aquí a trabajar como un auténtico loco, porque hay trabajo. Sí. Yo siempre digo lo de la obsesión, que tiene que ser tu obsesión, o sea, estas cosas. Si no, no es. O sea, si te tienes que forzar. Y centrarte en algo, ¿eh? No puedes darla todo. Sí, eso es muy importante también. Yo siempre lo he dicho, lo de que no hay que tocar NFTs, Play to Earn. Bueno, tú tienes otras cosas, pero nunca hay que tocar Play to Earn, NFTs, trading. No. Céntrate en una cosa y ya está. Es suficiente, hace muy bueno en algo y si lo dominas es suficiente. Y más con las oportunidades que estamos viendo cada día. El que se hizo muy bueno en su momento en NFTs hizo mucho dinero. El que está haciendo muy bueno ahora, como en vuestro caso, en tema narrativas y tal, se puede hacer mucho. Pero céntrate solo en algo, solo en algo. No quieres tocar todos los palos porque es que no puedes, porque es muy complicado, es muy complicado. Sí.
Tú, pues John, de verdad creo que ha sido una charla. Bueno, le he intentado que sea más off topic y no preguntarte de ¿qué crees que pasará con la macroeconomía mañana? ¿Sabes? O sea, Mejor, mejor, que llevo sí, una semana de charlas y sí, tenía la cabeza ya fundida. sí, que sea un poco más como que hablase más el John de verdad. Y nada, de verdad, me ha molado muchísimo. O sea, ya cuando te veo en persona ya sé, me encanta hablar contigo, pero en charla online también mola muchísimo. Y de hecho, si lo podemos volver a repetir en unos meses para ir viendo cómo todo el viaje, pues encantado. Perfecto. Y nada, que muchísimas gracias por venir. Y si tú quieres despedir o lo que sea, todo tuyo, chat. Bueno, nada, ha sido un placer estar aquí contigo y con tu comunidad y me ha gustado porque sí es verdad que normalmente siempre las charlas que se me invita siempre son para hablar de cómo está el mercado, la macroeconomía, que si la inflación, que si el señor Powell, que si esto, que si aquello. Y gran parte normalmente de la audiencia lo que quieren a veces es escuchar un poco como qué hay detrás Correcto. del telón, de cómo se trabaja un poco más a nivel quizás experiencia al mercado y siempre desde la humildad, porque yo tampoco me considero ni un crack ni una máquina, pero sí que puedo decir que lo que he vivido durante estos años y lo que yo haría si estuviera empezando y dónde y cómo estoy viendo el sector y hasta dónde evoluciona. Y esas partes de charlas muchas veces no se dan o no son tan atractivas o no se piden tanto y siempre se va más a buscar el dónde ves Bitcoin, en qué precios y qué opina Powell y Claro. si y si el mes que viene se va todo a cero. Siempre es la misma charla. Entonces, claro, llega un punto que, ya como lo comentaste, de hacer una charla un poco más informal, dije, o sea, Sí, sí. gracias, gracias No, porque ya está, ya como que ya, también que estoy entrando ya en periodo vacacional de estos 4 o 5 días, como que también me relaja más ese tipo de charlas que no estar tan pendiente de, sí, porque claro, en la inflación, el tipo real, no sé sí. qué, es otro rollo, es otro rollo. Va, Sí, que me sí. encanta, ¿eh? Pero ya es que llega un punto que dices, pues satura un poco. Sí, de hecho en esta charla yo no podría hacer clickbait del rollo. John Economist opina sobre lo que va a ganar. Yo diría aquí, John Economist opina sobre cómo le diría a su pequeño, ¿sabes? O sea, no tengo clickbait, no tengo clickbait. Son más aburridas, pero yo creo que son las que realmente valen, ¿sabes? Porque entiendes el jugo de la persona, ¿sabes? Que te explica más cosas, Sí, pero bueno. sí, yo espero que si, igual como yo también escucho hablar a gente también que lleva tiempo en sus sectores o en su forma de trabajar, o cuando te escucho también a ti hablando de cómo analizas narrativas y tal, yo son charlas que agradezco mucho porque siempre sacas alguna píldora, alguna cosa que dices, ostras, esto a lo mejor puedo aplicarlo yo de otra forma a cómo trabajo yo, o estaba totalmente equivocado de cómo yo que creía que trabajaba esta gente esto y ahora lo veo diferente y ahora lo entiendo. Pequeñas frases o pequeñas cosas píldoras que sacan en algunas charlas, que son así más de cómo trabaja alguien una rutina, o cómo escuchar a gente que trabaja Sí, sí. muchas horas en algo, de alguna manera u otra, tiene alguna experiencia que pueda aportar. Y eso para mí, ese tipo de charlas enriquece mucho. Tal cual, tal cual. Pues nada, pues eso, lo dejamos aquí. De verdad, muchísimas gracias por venir y nada, ya nos veremos otra vez. Es hora de cuando, a ver si hay suerte, nos volvemos a ver un día de estos, charlamos, hacemos un café o algo, en algún evento de estos o cualquier Sí, sí, cosa, sí. y si no, por aquí la comunidad también en breve. Sí, sí. Vale, pues me despido de ellos y nada, muchas gracias, ¿vale, Son? Perfecto, cracks, que vaya muy bien, un abrazo. Chao. Bueno, gente, de verdad, muchas gracias por venir. Nos vemos el lunes y nada, que lo paséis bien.